¿Qué producto será seguramente? De una vuelta o dos, cuando ya te bajas. Deportivo Tercer Parma, y gracias a Gian Michel, el director técnico, la presidenta del Club Ciclista Estrella, que es Marta Gabriel Lizano, consejero titular de Caldea, y la concejal de deportes.
Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en la clásica Memorial Manolo Azcona y bueno, como veis ya la carrera ha empezado. La carrera ya en marcha y neutralizada, a punto de dar el listón de salida. Un total de 198 corredores. La carrera compuesta por 118 kilómetros en el que, bueno, está dividido el recorrido por las localidades de Ancín, Mendaza, Piedramillera, Arroni, Cirache, Estella, Ayoz, Lezauna, Bárzuza, Vuelta a Estella, Eraul, Muru y Meta. Tenemos 3 saltos de montaña en el que destacan el Alto de Olejua, el Alto de Lezaun y el Alto de Eraul, y para rematar el Alto de Muru en las vueltas. Un total de 34 equipos, 4 nacionalidades distintas: España, Francia, Bélgica y Portugal. Bueno, pues lo mejor del calendario, lo mejor del pelotón junior aquí en Estella. Bueno, Xavi, y cuéntanos, ¿tenemos algún corredor a destacar en esta carrera o...? Bueno, pues del GT Tolosa Nena, ¿no? Luca Martínez, que ya lleva una buena temporada de junior de segundo y el año pasado como junior de primero también. Y bueno, pues a ver qué tal. ¿Estás hablando ya o no? Sí. A ver qué tal le va hoy aquí en Estella. Y con la victoria del año pasado de su compañero Eñaut, defienden el título. Y bueno, pues... Eso es, aquí tenemos también a otro acompañante. Hola, buenos días, Egunon, soy Alberto Araiz y aquí con Xavi Esparza y con Iker Villar para informaros de cómo se desarrolla esta segunda clásica Estella Lizarra, Memorial Manolo Azcona, y una persona que tiene un nombre propio en la historia del ciclismo navarro, Manolo, un auténtico cazatalentos que fundó la Asociación Deportiva Galibier, con la que tuvo ese equipo de aficionados Lizarte y que puso las bases del conjunto profesional Kern Pharma. Iker Villar, que es ciclista profesional, supongo que lo habéis dicho en la presentación, que está con nosotros, con el Caja Rural, y ha recuperado, Iker. Eso es, bueno, pues como dices, ¿no? Tuve una rotura de clavícula hace poco más de un mes y pues bueno, fui operado en una clínica en Pamplona y bueno, la recuperación está siendo bastante buena. Vuelvo a la competición el viernes ahí en Portugal, en el Gran Premio Beiras, y la verdad que con muchísimas ganas de volver a las carreras. Bueno, pues todos deseando verte otra vez con el maillot, y un contratiempo porque te pilló en un inicio de temporada que lo estabas haciendo realmente bien, ¿no? Habías hecho unos puestos para ser tu primer año, tu debut, interesantes, ¿no, Iker? Eso es, bueno, la verdad que digamos que ha empezado con bastante buen pie, ¿no? Era una temporada que, pues bueno, me hace mucha ilusión, lo que te digo, saltar al campo profesional y pues con muchas ganas. Iker Villar Galdeano, el segundo apellido ya marca un destino como ciclista, Iker, ¿eh? Eso es, al final, pues eso, yo soy de Guzquiza, un pueblo rodeado de ciclistas en el que, bueno, hemos tenido los Galdeanos, los Vidaurreta, y sí, la verdad que este apellido es bastante conocido en el mundo del ciclismo. Así es, estamos viendo estos primeros compases de la carrera. Xavi, ¿podemos decir la neutralizada ya ha sido o todavía falta el banderazo de salida? Falta el banderazo de salida, probablemente pues habrá alguna avería mecánica y sí, porque han pasado, ¿no? Sí, han pasado ya Zubielkia, así que habrá habido algún pinchazo, alguna avería y se tendrá que reincorporar a un corredor y a esperar a que se dé el banderazo. Bueno, esto podemos decir que esta parte del recorrido, para quienes no conocen Tierra Estella, es el tontódromo de cualquier ciclista aficionado, ¿no? Andar en bici, ¿no? Por donde vais casi todos los días, ¿no? Eso es, la verdad, como dices, todos los días al salir de casa o al entrenar pasamos por estas carreteras, ¿no? Unas carreteras, pues bueno, prácticamente totalmente llanas, en las que se puede rodar muy tranquilo y para ir, por ejemplo, con la grupeta es una maravilla. Así es uno de los trazados más habituales que toman la mayor parte de los aficionados al ciclismo.
Ahora la temperatura, hay que decir que muy baja, vemos cómo van todos los corredores, después se irán despojando de ropa, ¿no, Xavi? Pero ahora hace frío, 9, 10, 11 grados. Era curioso porque en la salida, según la calle que mirases, en el mismo Paseo de la Inmaculada bajaba 2 grados, ¿no? Pero fresquillo, ¿eh? Sí, sí, una temperatura más bien fría, sobre todo ya por las fechas en las que estamos en mayo, pero bueno, al final, conforme pasen los kilómetros, irán entrando en calor y se irán quitando la ropa. Y bueno, Iker, eso se entrena, ¿no? Lo de ir despojándose de ropa, ¿no? Porque joder, os vemos ahí con la gaba, con distintos elementos para abrigaros y luego sobre la marcha, claro. Eso es algo fundamental, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en esta carrera de hoy, que digamos que la carrera se divide en 2 partes, ¿no? Primero, pues eso, cuando dan la vuelta Ancín, Mendaza, Pedramillera, Olejo, Arroniz, Alto Irache y Estella, es una parte igual un poco más llana, en la que los corredores igual sí que se pueden permitir ir un poco más abrigados y tal, pero sí que una vez que empiecen a incorporarse en la zona de Ayoz y Lezaun, creo que les sobrará toda la ropa y les gustará ir un poco más frescos. ¿Dónde os parece que se puede decidir la carrera, Xavi? bueno, pues la carrera se empieza a romper a partir de Lezaun, hasta entonces pues no hay ninguna subida que pueda marcar muchas diferencias, ¿no? Igual pues hasta entonces son repechos más para que se haga una fuga o que se vaya viendo un poco quién puede estar delante, pero hasta Lezaun no creo que se haga ningún corte importante ni nada para romper la carrera. Claro, Lezaun no es una dificultad especial, pero claro, ya se llega castigado, ¿no? Y que era ese punto, ¿no? Sí, sobre todo además en estas categorías, ¿no? Hoy tenemos un recorrido, pues como te digo al principio, bastante llano, pero los corredores punta, ¿no? Por así decirlo, van a estar esperando con ansias el Alto Lezaun, ya que una vez que se rompa o lo que sea, va a ser difícil de pillar, porque encadenamos el Alto de Muru, luego vuelve Lezaun, vuelta a Muru, y seguramente ahí sea donde la carrera marque sus diferencias. Está siguiendo la segunda clásica, Estella Lizarra, Memorial Manolo Azcona, de categoría junior, prueba de carácter internacional, 34 equipos, casi 200 corredores. ¿Tenemos algún corredor local, Xavi? Pues bueno, en el Club Ciclista Los Chavais, ciclista de Arizala, el año pasado formaba parte del Club Ciclista Estella, Isidro Lizarraga, y en el Quesos Albeniz Burunda, Oyer Pagola, que también formó parte hasta cadetes del Club Ciclista Estella, y esos son los 2 ciclistas más locales de la prueba. Sí, porque se ha caído uno por enfermedad, estaba previsto otro más, ¿no? Sí, estaba previsto una Yocaris, pero por enfermedad no puede estar en la salida, que se recupere pronto, con la pena de que este año no pueda estar el Club Ciclista Estella participando en esta bonita prueba. Ya es una pena. Bueno, saludamos, chicos, porque nos están viendo en la pantalla del podio, en la calle San Andrés, en donde han colocado este seguimiento de la carrera. Saludamos a todos los que están por allá y que no se han ido a las carreteras a ver esta clásica. Que estos son rachas, ¿ok, Iker? Porque fíjate, lo que ha sido el Club Ciclista Estella, ahora sin equipo juvenil. Eso es, como dices, ¿no? Al final, pues bueno, yo creo que a todo el mundo no nos da mucha pena no tener un equipo juvenil que represente esta bonita prueba, ¿no? Además, organizada por el club, pero bueno, como dices, estos son rachas. Al final están en el equipo cadete, Xavi, si no recuerdo mal, están 12 corredores, ¿no? Sí, 10-12 corredores, que bueno, pues poco a poco parece que vuelve a haber gente en categorías inferiores. Eso es, y además los cadetes creo que están haciendo un auténtico temporadón, ¿no? En el que lo están haciendo bien, y bueno, ya vemos que dan la salida oficial, ¿no? También. Así es, acaba la neutralizada y con qué ganas, ¿eh? Sí, sí. Con ganas de acelerar el ritmo, porque al final esa neutralizada, era para el corredor es un aburrimiento, ¿no? Ir ahí, ¿no? Parado. Sí, ¿no? sí. Donde se palpan un poco los nervios y esas cosas. Vemos aquí corredor de la Urrera, equipos navarros aquí poniéndole ganas a la carrera también. Sí, Aunque, bueno. es un terreno que, sí, propicio para alguna escaramuza, ¿o no? Bueno, va a haber ataques ahora al principio porque todo el mundo va con ganas, pero no creo que haya mucha oportunidad de momento, porque al final todo el mundo está fuerte, ¿no? Ahí vemos que el Tiger, el equipo belga, pues viene con muchas ganas también. Al final vienen de lejos y vendrán a hacer una buena carrera.
los equipos navarros también, aprovechando que una carrera un poco más especial cerca de casa y bueno, pues también a dejarse ver, ¿no? Pues ahí tenemos al Villavés también, pero bueno, no hay ningún ataque que de momento pueda ser fructífero. Bueno, primeros compases de esta segunda clásica, Estella Lizarra, Bigarren Clásico A, Memorial Manolo Azcona, que estamos siguiendo en directo. Esto no ha hecho nada más que empezar, son 120 kilómetros, los 10 primeros. Ha habido ese primer latigazo tras el banderazo de salida, neutralizado por alguna circunstancia que desconocemos, que ha hecho que se aplazara. Estaba previsto al paso por Zubielki el inicio de la carrera. Vosotros que corréis, Iker, Xavi, cuando el pelotón pega esos latigazos o esos cambios de ritmo, si te pilla despistado puede ser terrible, ¿no? Sí, bueno, lo que dices, ¿no? Al final ya podemos ver en estas imágenes, ¿no? Que son ataques de mucha potencia. Hay tramos en la que la colocación es fundamental, ¿no? Ya que si en una entrada de un pueblo con varias curvas así se puede formar un látigo muy grande y las balas que gastas son muchas para todo lo que te va a hacer falta al final. Entonces, pues la colocación es fundamental. Y aprovechamos porque esta carrera también tiene la importancia para promocionar Tierra Estella como destino turístico y también con esos productos hemos visto las esparragueras allí a mano derecha, según vemos la imagen. Qué rico el espárrago de Tierra Estella, que ahora se ha convertido en la zona de Navarra que acumula la mayor parte de la producción de este emblemático manjar. Aunque ha sido una temporada irregular, nos decían los agricultores, por las lluvias. Y este puede ser también un factor, chicos, el del tiempo, que puede endurecer mucho más la carrera, ¿no? Porque se espera lluvia hacia media mañana, ¿no? Sí, al final la lluvia y el frío son factores que aumentan la exigencia. Al final, cuanto más frío, más dureza y bueno, pues también puede ser un factor determinante. Ahora vemos un movimiento del equipo Lincoln, ¿no? Muy activo también por ahí el KH7 y bueno, varios de los equipos portugueses. Veíamos antes al Crédit Agrícola muy adelante, muy atento. Ahora también a otros equipos y bueno, pues al final siempre hay todo el mundo quiere estar adelante y todo el mundo quiere buscar la fuga. Bueno, irse de ese pelotón grande parece de una carrera profesional, Iker, ¿no? 200 corredores, la verdad que da gusto verlo, ¿no? Pero será difícil, ¿no? Irse de... Sí, ¿no? Además en esta carrera de hoy hay un auténtico nivelazo, ¿no? Como ha dicho Xavi, vienen equipos de muchísimos sitios y pues bueno, lo que dices, ahora pues para muchos corredores sería clave, ¿no? Coger la fuga para anticiparse a posibles esfuerzos que igual no están a sus capacidades, entonces siempre es más cómodo o pues bueno, sí, más cómodo cogerlo todo desde la parte de adelante. Estamos viendo esta segunda clásica, Estella Lizarra, Bigarren Clásico A, Memorial Manolo Azcona. Vosotros sois muy jóvenes, Iker, Xavi. ¿Manolo lo conocisteis o no? Sí. Sí. ¿Y tú, Iker? No tuve nunca la opción de poder hablar con él, pero me han hablado maravillas de él, ¿no? Al final, como hemos dicho, un auténtico referente en el mundo del ciclismo, aquí en Estella y a nivel estatal, y pues eso, nos acordamos mucho de él también. Así es. Pues cazatalentos, porque ha habido corredores, pues, Carapaz, en fin, de estos primeros que comenzaron con él. Bueno, tuvo talento para descubrirlos, aunque ahora en esto del ciclismo, ¿verdad? Puedes hacer el fichaje de un juvenil y dura lo que dura, ¿no, Iker? Porque sí. Luego viene el dinero. Sí, bueno, y además, como decimos, ¿no? Tal y como está el ciclismo hoy en día, que parece que contra más joven sea, mejor va a ser. Y pues bueno, eso pues tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Muchas veces hay corredores que pasan demasiado jóvenes, lo quieren hacer todo muy rápido y no les sale bien la jugada, pero bueno, Manolo yo creo que sabía hacer perfectamente su trabajo. Al final marcó una época en el ciclismo también, ¿no? Yo creo que en la época del Lizarte era un equipo, pues era el mejor equipo de España y ha marcado ese carácter Lizarte de Manolo. Está pasando ahora el pelotón de esta segunda clásica de Estella Lizarra por Murieta,
que es la capital de Valdega, un valle de Tierra Estella que es muy frecuentado por los ciclistas. Tiene un polideportivo muy bonito, Zeldoya, en donde precisamente están celebrando las fiestas pequeñas este fin de semana en Murieta. Hemos pasado por el frontón de esta localidad en donde se coloca un mayo. ¿Qué es un mayo? Es un árbol que cortan, un chopo en este caso, lo colocan en la plaza y se entiende, dice la leyenda, que protege contra los malos augurios, contra las malas noticias que vayan a llegar a lo largo del año. Ese mayo se tira, después de que ha sido colocado para estas fechas, con una fiesta que hace esta localidad. El ayuntamiento invita a una escudilla, que es un aperitivo, para celebrar esa tradición, que es común también en otras partes de Navarra, en La Rahona, en Sacana también se celebran estas fiestas del mayo. Antes, en Murieta, parezco el abuelo Batallitas, pero bueno, os lo cuento, en Murieta se colocaba un muñeco que representaba a un personaje al que se entendía que era el peor del año, ¿no? Y pues por allí han colocado pues a diferentes personajes que caían mal al pueblo, ¿no? Y que consideraban que había sido el peor este año, no sé yo, pero decidieron suprimirlo porque entraron en un terreno que a veces eran personajes con nombre y apellido y temieron que pudiera haber una demanda por insultarle, ¿no? Y bueno, fueron más prudentes y decidieron dejarlo, ¿no? Pero supongamos, José María García, por ejemplo, periodista deportivo, pues estuvo ahí en lo alto del Mayo, ¿no? Porque como se metió con los Asuna, pues claro, los de Murieta dijeron, este hay que colgarlo en el Mayo, ¿no? Personajes de ese tipo, ahora ya es un muñeco, pero sin nombres y apellidos. ¿Conocías la tradición del Mayo? Sí, algo me sonaba así. ¿Tú sabías? Sí, al final de verla por pueblos y así, acabas conociendo. Bueno, siguen las escaramuzas, ¿no? Al final ya sea los equipos de fuera que quieren hacerlo bien porque han tenido un viaje largo, los equipos navarros que al final, pues, al ser una carrera más especial también quieren dejarse ver. Todos quieren entrar en esa fuga y va a costar que se haga un pelotón grande. Cuanto más grande, más difícil que se hagan las fugas porque hay más gente para organizarse y para saltar por detrás. Eso es, y además, como dices, Xavi, al final una carrera de tanto nivel aquí en casa, quieras o no, también hay muchos equipos, ¿no?, viendo estas carreras. Al final, pues como por ejemplo en mi caso, ¿no? Los equipos miran estas carreras, se dan cuenta pues las acciones que haces y es una oportunidad increíble para dejarte ver. Bueno, vemos de fondo la silueta de Montejurra, que dicen, yo meto estas morcillas un poco de cultura local, porque de ciclismo para eso están Xavi Esparza y Iker Villar, que son los que realmente entienden, que dicen que es un león, un dragón dormido. Montejurra visto desde aquí, a ver si luego la cámara en un enfoque más amplio nos permite verlo. Está allí de fondo. Bueno, pues sí que van atacando, alguna de estas pues igual cuadra, ¿no? Alguna cuadrará, digo yo, pero no sé. ¿Sabes tú qué opinas? Pues, yo estoy viendo a la gente muy pues atenta. Al final todo el mundo quiere estar y en una de estas que la gente esté medio dormida será la que se vaya porque... Pero bueno, tendrán que pasar ya unos cuantos kilómetros porque al estar todo el mundo tan atento, algún momento de parón, pues cuando ya empieza a haber un poco más de cansancio, igual después de la primera meta volante en Arroniz o del primer pase de montaña en Oleja, ahí podrá ser el momento clave. Oye, qué rápido llegan, ya están en Ancín, ¿no? Vaya. Yo creo que llevan una media bastante rápida, sí. Hemos visto el coche del Care Pharma, no sé si es neutro en la carrera, quizás sí, ¿no? Sí, Xavi. Por eso, neutro. Porque claro, tiene equipo y que estaba uno de los corredores pues que había bajado, le llamáis así, ¿no? Bajar al coche, ¿no? Bajar a dejar ropa, creo que ha bajado, sí. Así es, que bajar es dejar de pedalear un poco, ¿no? Eso quedarte atrás y que te ayuden, ¿no? Bueno, pues aquí vuelve a haber intentos de marraje. Pero qué difícil, ¿no, Xavi? Sí, al final eso, pues todo el mundo quiere estar y bueno, pues parece que ahora en el pelotón hay un poco más de incertidumbre y si estos cuatro corredores se entienden bien y atrás nadie es quien quiere salir, pues podrán irse, pero vaya. Lo que me choca, chicos, viento cero, ¿no? O no parece, ¿no? No, la verdad es que como dices, bastante poco. Estos días aquí en Estella pues ha hecho auténticos vendavales, pero como dices, hoy a priori parece que mucho viento no hace. Sí, porque esto sí que podría ayudar a que se produzca un corte, ¿no, Xavi? Sí, siempre
dependiendo de también dónde entra el viento, ¿no? Pues la gente suele tener más o menos ganas. Si por ejemplo entra mucho viento de gara, pues a la gente le suele costar más reaccionar, ¿no? A estos cortes, pero pues parece que de momento no se ven moverse las hojas de los árboles, nada, así que parece que de momento no hay mucho viento. Segunda clásica, Memorial Manolo Azcona, Estella Lizarra. Estás conociendo cómo se desarrolla con los sabios conocimientos aquí de dos expertos en ciclismo, como es Xavi Esparza Garín y Iker Villar Galdeano, en esta narración, en estos primeros compases de la carrera, 103 kilómetros por delante. Ay, mira, ahora sí que vemos ahí el dragón dormido, que es Montejurra. Bueno, dicen que tiene esa forma, no sé. Hay que echarle imaginación, ¿no? Sí, pero bueno, Montejurra también algo fundamental aquí en Tierra Estella, un monte que yo creo que todos los de la zona hemos subido alguna vez. Así es. De frente, ya meto otra morcilla de las mías, dicen que es un soldado arrodillado, lo que se ve desde Estella en Montejurra. Pero bueno, siempre es un poco literario y que le echamos un poco de imaginación a la vida, ¿no? Aquí primeras, acercándonos a Cedo, ¿no? ¿O no? Estoy despistado, sí. Eso es, ya hemos pasado la localidad de Ancín y bueno, ya encaramos un poco lo que viene siendo la recta que nos lleva a Cedo. Sí, que son un par de repechillos, pero que, bueno, podría haber sido un terreno, ¿no? En fin, no hay mucha dificultad, ¿no? Eso es, y además en la localidad de Acedo giraremos a la izquierda, donde, pues bueno, hoy no hace mucho viento, pero podría ser una parte clave de la carrera y encararemos las rectas hacia Mendaza y Los Arcos. Estás viendo este Memorial Manolo Azcona de categoría junior. En esta categoría que los dos habéis tenido, la estrategia de equipo funciona, se corre más por cada uno a su aire. ¿Cómo es? Por vuestra experiencia, que aquí cada equipo tendrá su forma de trabajar, ¿no? Pues bueno, la verdad es que cada vez se corre más por equipo, ¿no? Los equipos cada vez corren más como si fueran un bloque y eso también se nota, ¿no? Pues eso, a la hora de hacerse fugas, que cada vez se complica porque se trabaja más en equipo, se organizan mejor los equipos. Sí que es verdad que todavía pues hay mucha inexperiencia, ¿no? Mucha gente que todavía va a su bola y bueno, pues también son categorías para aprender y para vivir experiencias, ¿no? Como esta y pues... ¿Tú, Villar, qué opinas? Sí, además tú y yo, Xavi, éramos compañeros de equipo en la categoría juvenil y lo que te digo, al final yo la categoría juvenil es, igual te diría que es la categoría a la que más he disfrutado, ¿no? Íbamos a la carrera, pues eso, a pasárnoslo bien, a disfrutar. Sí que en nuestro caso yo creo que corríamos un poco cada uno por nuestro aire, pero lo que dices, ahora todo está progresando y ahora se corre mucho más en equipo. Bueno, ha habido un corredor que en ese repecho previo a Cedo lo ha intentado, ha conseguido unos metros de distancia, pero rápidamente el pelotón lo ha absorbido. No podemos ver el dorsal, no podemos deciros que, bueno, igual tú sabes, sí, no lo tenemos claro quién es, pero ha salido con bastante fuerza, pero ya ha sido absorbido, como se dice, por el pelotón en este kilómetro 101. La verdad que me está gustando la retransmisión, las imágenes muy correctas, ¿no? Xavi y Iker, ¿no? Sí, además con lo verde que está últimamente todo Tierra Estella, pues hace que sea mucho más agradable. Está precioso todo ahora el campo, ¿no? Sí, estos días, pues eso, aunque estemos casi a finales de mayo, ¿no? La verdad es que está lloviendo un montón, está haciendo bastante fresco, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, la semana que viene suben mucho las temperaturas también aquí en Estella. Más esparragueras. Eso es. Producto típico de Tierra Estella, a mano izquierda con esos plásticos que cubren para que al día siguiente puedan recoger ese manjar, ese oro blanco que le llamaban antes. Vuelve a haber otro intento en ese último repecho, ahora bajada, Iker, y decías que después, ¿hacia dónde va el recorrido ahora? Pues ahora, al llegar a la localidad de Acedo, giraríamos hacia la izquierda para encarar Mendaza y Los Arcos, donde, pues bueno... De Mendaza bajarán hacia Sorlada y hacia la localidad de Piedramillera y ahí ya estarán para afrontar el primer punto de caliente del día, ¿no? El Alto de Olejua, primer paso puntual de la montaña y de ahí irán hacia Roniz, Barbarium, volverán a Urriola para pasar
en Arronis la primera meta volante, de ahí de Urbiola bajarán a Estella para hacer la primera meta volante, la segunda meta volante, y subirán el alto de Irache. Ya de ahí, bueno, pues irán ya hacia Lezaun, Neraul y toda la traca final. Si cogieran a mano derecha de ellos, izquierda en nuestras pantallas, se meterían en el Valle de Lana, que no es una zona, ¿verdad? Son carreteras difíciles, muy estrechas, que se metan las carreras ciclistas por ahí. Otro corredor que ha pasado por el coche neutro del Care Pharma para ir quitándose ropa. Bueno, no sé si quitándose ropa, Iker, porque sí, están ellos, sí. Sí, no sé si suya o de algún compañero, pero a dejar un poco la ropa en el coche para llegar más frescos a la parte final. Así es, porque ya llevan a lo tonto ya 20 kilómetros. Sí. Calentamiento, ¿no, Xavi? Pues, al final, hasta ahora ha sido un poco calentamiento, pero bueno, ahora ya cada vez ya se va notando un poco más, y bueno, pues todo estos esfuerzos de bajar al coche, subir y tal, se notan luego cara al final. Y yo creo que también fundamental hoy, ¿no, Xavi? Comer y alimentarse bien durante toda la carrera. Al final, yo creo que sean 3 horas y media de carrera en la que el cuerpo pues lleva muchísimo desgaste, sobre todo también si hace frío o si incluso llueve, el cuerpo lleva mucha caña y es fundamental alimentarse y hidratarse bien durante toda la carrera. Yo meto un paréntesis de estos, ellos hablan del ciclismo, de los datos que seguramente a los aficionados más les interesan, pero Acedo, una localidad que conserva el único cine de ámbito rural que se mantiene vivo ahora como teatro y que tiene el sabor de aquellos cines de principios de los años 20 que fundó la parroquia de Acedo y que han mantenido vivo diferentes colectivos de esta localidad. Ahora el colectivo, creo que se llama Estemblo de Acedo, y que organiza actividades en esta localidad. Enseguida veremos el camping de Acedo, que ahora mismo es el más grande de Tierra Estella y uno de los más importantes de Navarra. ¿Lugar de avituallamiento cuando vais de entrenamiento o no? Pues la verdad que tenemos bastantes puntos de avituallamiento, si te digo la verdad, pero el que más utilizamos en nuestro caso, sabes tú también, ya sabemos que es el Polideportivo de Murieta. Pincho de confianza, calidad-precio inigualable. Sí. Y sí, bueno, que veíamos ahora pues que al final en estas categorías no hay muchas diferencias a nivel físico, de gente que bueno, que también busca pues ya dar el año que viene salto a equipos contis o a equipos filiales, y bueno, gente que está más pues porque físicamente pues todavía no están desarrollados. Pues veíamos aquí en este repecho de Mendaza, ¿no?, que la gente empezaba un poco a tener dificultades. Al final en estas categorías pues estas cosas son normales, ¿no? Es las diferencias físicas y bueno, pues de mentalidad de la gente que tiene, ¿no? Gente que ya está pensando en el ciclismo 24/7, o gente que bueno, pues lo tiene ya como una afición más. Sigue el pelotón agrupado, aunque como muy bien dice Xavi, hay corredores que ya comienzan a quedarse un poquillo rezagados o que tienen dificultades para mantener el ritmo del grupo. Sigo viendo que los árboles no se mueven, el viento, porque esta parte sí que es muy ventosa, ¿no? Sí, eso es. Al final, pues toda la parte que están pasando ahora, Murieta, Ancín, Acedo, Piedramillera, es una parte en la que pega mucho viento, ¿no? Como veis en las pantallas, no hay prácticamente ningún árbol, en la que cuando entra el viento suele ser bastante incómodo, pero como dices, yo creo que hoy hace un día bastante tranquilo en el tema del aire y bueno, veremos cómo avanza la carrera. Estás viendo el Memorial Manolo Azcona, segunda clásica internacional Estella Lizarra, de 120 kilómetros, salida ha sido a las 10, creo un pelín de adelanto ha tenido, ¿no? ¿Sabes? Sí, un minutillo o dos, sí, ha habido, pero... Y la meta en torno a la 1 menos cuarto en el Paseo de la Inmaculada, para aquellos que estáis siguiéndonos en esta retransmisión y que luego queréis acercaros a ver in situ el desarrollo, el desenlace de esta carrera. Otros corredores que se van quitando ropa porque, bueno, pues ya han roto a sudar y ya casi comienza a estorbar
esas prendas que se habían puesto 9, 10, 11 grados, lo hemos dicho, en la salida en Estella Lizarra, en ese paseo de la Inmaculada. Ahora que hacía fresquillo, ahí de parón, en el control de firmas los corredores, algunos les hemos visto tiritar y todo, y ahora ya la circunstancia es totalmente diferente. Al fondo, ¿qué localidad, Xavi? Sí, se ve Mendaza, ¿no? En este repecho puede ser la verdad un buen punto, ¿no? Para que se haya una fuga. Si no, en el repecho, pues en un pequeño páramo que hay después del repecho, que al final probablemente suba rápido y en un momento que la gente aproveche para coger aire, pues suele ser el sitio donde se suelen hacer ya las escapadas o los cortes. Caída, sí. Ay, qué pena. La margen derecha de la carretera, pero bueno, se levantan rápido. Parece que no ha habido ningún... Sí, al final golpe fuerte. estas caídas a baja velocidad pues no suelen ser, pero también pueden ser pues un poco más complicadas, pero bueno, de normal no suelen ser. Sí que es verdad que caer en seco nunca suele ser agradable, ¿no? Sí. Hombre, es un poco raro lo que decías, Xavi, ¿no? Que es en medio subiendo, ¿no? Esa caída, pero bueno, son tantos corredores que al final son gajes del oficio, ¿no? Eso es como ¿Qué te vamos a decir a ti, Iker, no? Sí, este En año... verdad te la hicieron, ¿no? Sí, ya me ha tocado, pues, por así decirlo, comerme un poco el suelo, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio y mientras solo sea eso, casi sea. Así es. Ahora Mendaza, sí, decías, Iker. A ver, os iba a decir si creéis que hoy la fuga tiene alguna opción o no. Bueno, una fuga en la que entren pues corredores de todos los equipos más potentes, ¿no? Pues puede ser el Specialized, puede ser el Alinco, puede ser el Villemur, el Tiger, puede ser pues, cualquiera de los equipos internacionales que traen muy buen nivel o de los equipos nacionales que también traen mucho nivel, ¿no? Como puede ser el KH7, como puede ser el Electromercantil, pues si atrás no hay quien se ponga a tirar, pues puede tener oportunidades, pero pues no creo que... Pero el año pasado, por ejemplo, la fuga fue neutralizada, pues dependerá mucho, ¿no? De la situación de carrera. Eso es. Ahora vemos 3 corredores, ¿no? Que se empiezan a destacar un poco del Ampo, del Alinco y del Danena, que bueno, pues que eran equipos muy conocidos, ¿no? Aquí en Navarra y en Euskadi. Y comienzan a hacer hueco. Han pasado por Mendaza, que es la localidad en donde están los pozos, el manantial del que bebe la mayor parte de la merindad de Estella. La Mancomunidad de Montejurra tiene ahí las captaciones de agua y la que ahora mismo está bebiendo Xavi, pues no está, pero la mayoría viene de esos pozos. Somos ricos en agua, también del Ichaco, de ese manantial, y hemos pasado esa localidad que tenía como telón de fondo, qué bonita la estampa que hemos visto hace poco, esa sierra de Loquiz, muy poco conocida, más habitual visitar Urbasa. Bueno, vosotros los ciclistas conocéis todo. Bueno, Loquiz no tiene paso, pero si hacéis mountain bike, que no sé si vosotros habéis estado también en el mountain bike o no. Y que en categorías inferiores, ¿no? Yo en categoría cadetes y así, la verdad es que me encantaba la Iciamonte, bueno, y me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, siempre me ha tirado un poco más la carretera, entonces tiro más a la carretera, ¿no? Las cabras tiran al monte, dicen. pero bueno, sí, yo la categoría, eso, en categorías inferiores y así, sí que participaba en pruebas de monte. ¿Tú, Xavi? No, si no me equivoco. Yo no, ¿Alguna vez igual? Alguna vez en escuelas, sí, pero vaya... Ahora vemos la sierra de Loquiz, qué bonito ahí. Ahí está, sí. Sí, está chulo. Y todo ahora verde, es que está... Tierra Estella está para comerla ahora mismo, sí, de gusto. Sí. Bueno, se han neutralizado casi, ¿no? Estos 3 que mantienen... Los 3 ahora que han saltado ahora, sí. Del Tiger, del KH7 y del Limousine, que bueno, pues... Pero enseguida vimos un Villemur, pues todo el mundo quiere estar en esta fuga, todo el mundo quiere andar adelante. También vemos un Villavés, vemos por ahí Picusa y... Ahora vemos ese campo de colza, las amapolas propias ya de esta época del año. ¿Os fijáis cuando vais en bici en el paisaje, Iker? Poco. Es muchas veces muy gracioso hablar de este tema, ¿no? Al final, pues nosotros en el ciclismo profesional viajamos por 1000 países, hacemos 1000 viajes y la gente dice, no, guau, qué guay que vas a un montón de sitios, pero lo único que ves es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Las carreteras, si vas bien de patas ves un poco el paisaje y si no le ves la marca del signo al delante y poco más, pero
Pero la verdad es que esto del ciclismo pocas veces puedes parar a disfrutar del paisaje y te preocupas de lo que pasa en carrera. Bueno, el pelotón que se va estirando, ¿no, Xavi? Sí, poco a poco se va estirando. Al final también del cruce para entrar en esta carretera Piedra Millera, bueno, pues en medio en bajada es normal que se haga un látigo. Aquí vemos 3 corredores, desde el KH7 y uno del Purito. Por detrás salta también vemos un Tiger por ahí. Bueno, al final pues todo el mundo quiere estar. Vemos también hay un Sumelé que también algún Picusa. Bueno, pues al final de todos los equipos, ¿no? Quieren estar atentos. Sí, bueno, el año pasado en la clásica, si no me equivoco mal, aquí fue donde se hizo la escapada, ¿no sabía? En esta parte del recorrido. Bueno, esta parte de recorrido fue donde cogió ya más tiempo, ¿no? Se hizo en ese altillo de Mendaza un poco antes. Eso es. Como fondo vemos en la Sierra de Codés. Os sitúo desde el punto de vista geográfico, que también es un lugar muy bonito para hacer una excursión con la familia, ir a ese santuario de Codés, una joya arquitectónica de Tierra Estella. Y ahora estas rampas que nos llevan, vamos camino de Lejua, Xavi. Sí, ahora estamos subiendo este repechillo que a mano izquierda en las pantallas se quedará el pueblo de Sorlada, con una ermita muy bonita ahí arriba, que es la ermita de San Gregorio. San Gregorio tiene bonito. Qué vistas, ¿eh? Jo, Sí. sí. Y bueno, pues aquí eso, ahí está el pueblo de Sorlada. De ahí bajarán a Piedra Millera y cogerán a la derecha de las pantallas para ir hacia, ahora a la izquierda de las pantallas para ir hacia el Alto de Lejua, primer paso puntual de montaña. Piedra Millera, o me traiciona la memoria, sí que tiene una rampa, ¿no? Buah. Sí, ¿no? Sí, tiene ahí unas antenas, creo, ahí a la mano derecha de las pantallas, que yo solamente lo subo un día en bici y casi me caigo para atrás, macho. Unas rampas terribles. ¿Te has subido o no? Yo no he subido nunca. Ya te llevaré, Xavi, no te preocupes. Ya te llevaré. Segunda clásica, Estella Lizarra, Memorial, Manolo Azcona. Estás disfrutando de esta carrera que ya ha consumido los 30 primeros kilómetros. Queda muchísimo. Los ataques continuos desde que se ha dado el banderazo de salida, que no ha sido en Zubielki como estaba previsto, sino unos kilómetros después por alguna circunstancia que conoceremos y de la que os informaremos. Vemos apostados en los márgenes de la carretera a cicloturistas que aficionan ahí en Tierra Estella al ciclismo, ¿eh? Funciona y hay mucho así. Sí, bueno, además, ahora fin de semana, los domingueros salen a las carreteras, también cicloturistas y bueno, hoy por ahora parece que hace buen día, como dice, sin aire, un día maravilloso para andar en bici. Así es, y no llueve, que casi es noticia, porque la previsión amenazaba que nos pueda caer alguna tormenta. Vemos otro intento, Xavi, otros 2 corredores valientes que tratan de irse. Sí, la verdad es que además ese corredor de la nena lo he visto bastante activo, ¿no, Xavi? Sí, lleva varios palos ya. Supongo que pues buscar ahí una fuga, ¿no? Para poder estar luego adelante en caso de que necesiten a un corredor por delante. Y bueno, pues neutralizados ya, vuelven a salir 2 corredores. Vemos por ahí un Iparralde, vemos también bueno, equipos varios, ¿no? Al final un Baisebre también, ¿no? Y aquí en esta toma la caravana de coches, ¿eh? Sí. Claro, son 34 equipos. 34 equipos, más los coches de los jueces, los neutros y bueno, las ambulancias. Y la escoba que la vemos al final. Eso es. Bueno, son como 2 carreras a veces, ¿no? También, ¿no? La de los vehículos, de los coches de equipo, que también tienen oportunidad de hacer un poco, si se me permite la expresión, el macarra, ¿no, Iker? Sí, hombre, al final con los coches de equipo, todo el mundo que sepa un poco de ciclismo y esté en el mundillo se sabe que los coches de equipo pueden hacer muy bien o pueden hacer muy mal, ¿no? Al final es un punto clave de apoyo para el ciclista y por qué no el ciclista puede aprovecharse también mucho de ello, ¿no? Están ahora afrontando otro repecho y con muchas alternativas, digamos, en la cabeza del pelotón, con corredores que lo intentan, pero que el ritmo del grupo está siendo alto y aquí nadie quiere que se le vayan otros, ¿no? Eso es, además ahora acaba el repecho de Piedra Millera y lo tenemos a la derecha al pueblo
y ahora afrontaremos una pequeña bajada para ya encarar el primer punto puntuable del día, el Alto de Lejua. El primer Alto de Lejua yo creo que sí que se empezaron a quedar los primeros corredores, ¿no? Sí, ahí ya se empiezan a marcar un poco más diferencias, ¿no? Entre gente, pues, igual que comentábamos antes, ¿no? No está tan puesta ni en el ciclismo ya, otros que están ya pensando todo el día en el ciclismo, ¿no? Y bueno, pues también puede ser un punto clave para que se haya una primera fuga, o si no, en el propio paso de Lejua, después suele ser un terreno también un poco cara a Roniz. Piedramillera, localidad que debe su nombre a la época romana, eso cuentan al menos, ¿no? Era la Piedra Mil, un mojón que marcaba la ubicación de esa localidad, en fin, ahora ya por todos conocida como Piedramillera, pero que en tiempos pasados tuvo ese significado, al menos eso cuentan los historiadores. Esta bajada en ese grupo tan grande, porque creo que hay unas cuantas curvas y que era ahí que, no sé, que puede tener su peligro, ¿no? Eso es, sí, sí, y además, como dices, ahí podemos ver en la parte de arriba a la izquierda en las pantallas que van a 70 kilómetros por hora. Vemos un equipo igual que quiere coger un poco la responsabilidad, ¿no? El entrar bien colocados al Alto de Lejua para, como he dicho antes, afrontarlo todo con más comodidad y hacer una subida lo más cómoda posible de cara a guardar balas para el final. A mano derecha de los corredores, izquierda en la pantalla, creo que está el señorío de Learza, un lugar muy bonito para hacer una excursión. No tiene, la carretera acaba en ese mismo señorío, se puede hacer un recorrido circular, sí, a pie o en bici de montaña. Y un lugar muy bonito también para, como decimos, para hacer turismo. Hemos pasado por Piedramillera, al pie de la carretera veíamos a Peros de Labranza, una estructura de una granja, y es que Tierra Estella es muy agrícola, muy ganadera, es lo que caracteriza fundamentalmente a la actividad económica de nuestra comarca. Ahí está ese desvío que nos lleva al señorío de Learza, que aconsejamos, si no ha sido nunca, que vayas a verlo. Y una curiosidad, y es que las piedras de la iglesia y todo tienen color rojizo, porque esta tierra es muy rojiza. Se ve en algún tramo que está, por ejemplo, en ese campo, es una zona de un color extremadamente rojo. Bueno, pues seguimos viendo escaramuzas. Sí, ahora dos corredores, ¿no? Parece que cogen unos metros, uno del Tiger y otro del AC Jupelor, ¿no? Del Dunas Vale. Al final, dos equipos extranjeros que vienen con ganas, que vienen a dar guerra. Hemos visto el alto, ahora ya en esta toma no, pero en la anterior sí, ese santuario de Sorlada. Santuario de San Gregorio. Así es, eso es. Es gracioso el Santuario de San Gregorio porque todos los que tenemos Strava en el ciclismo tiene un segmento bastante conocido aquí en la zona y bueno, lo tiene Sí, el al final, hermano de Xavi. Sí, al final una subida bastante bonita, ¿no? Con buenas pendientes, pero de arriba pues hay buenas vistas a todo Tierra Estella y al final siempre bonito ver desde arriba. O sea que tiene la marca Unai Esparza. Sí, siempre le bromeamos. Ahora que Unai pues bueno, ha dejado la bici, ahora se la ha tomado de otra manera como staff en el Caja Rural y ya le decimos que tarde o temprano tendremos que quitárselo. Bueno, pues sí que parece que toma forma esta escapada de dos corredores, dorsal 105 y del conjunto con el maillot verde, que no le vemos ahora el número. Xavi, ¿tienes el 105? ¿Quién es? 105, Leonardo Leandro del equipo portugués AC Jopelor, y el otro parece que es el 283. Sí, 283, sí, 283. Que sería Matis Huygens del Tiger Cycling Team. Pues eso, lo que comentábamos, ¿no? Los equipos extranjeros que al final vienen aquí a hacer una buena actuación, ¿no? El ciclista holandés y el ciclista portugués, que parece que empiezan a coger unos meteritos aquí, que era el Alto de Lejua. Así es, Alto de Lejua en el horizonte. Se les ha sumado ahora otro corredor más. Del Ampo, eso es. John Esquisabel del Ampo, uno de los equipos ya más que conocidos aquí en la zona de Navarra y Euskadi, ¿no? Lleva ya muchos años también. Bueno, y aquí vemos el maillot Dicker, ya le mueve el viento, ¿no?
Eso es lo que dices. Creo que están con buenas velocidades. Vemos al corredor del Ampo que se enfada un poco, ¿no? Porque quiere que les entrenen el reloj un poco más fuerte. Pero bueno, ahora empiezan el alto de Lejoa y a ver cómo se lo toma el pelotón también esta subida. Momento que puede marcar quizá un antes y un después en la carrera o no, quedan muchos kilómetros, 40, pero ¿los veis con posibilidades a estos tres? Si hay entendimiento, que parece que no, Xavi, ¿eh? Bueno, pueden coger un poco de tiempo, pero está claro que que una carrera como la de hoy, 3 corredores, pues para llegar al final no tienen complicado, ¿no? Al final muchos equipos, pero pues una escapada que pueda coger pues 1 o 2 minutos, si atrás no hay nadie que quiera de momento salir, o que parece que no sale nadie, ¿no? Al final ya llevan pues eso, 30 kilómetros, 35 y la gente ya empieza a estar un poco tostada de las piernas, ya de tanto paro. Bueno, pues puede ser ya un primer corte que se vaya plante. Parece, Iker, ¿cómo lo ves, no? El del Ampo parece que le pone más ganas, los Sí, otros dos eso o es. no quieren o no pueden, ¿no? Sí, yo creo que el del Ampo pues va un poco con la rabia, ¿no? Porque ve que igual el corte puede ser bueno, pero los demás no le ponen muchas ganas. Yo creo que el corredor 105 un poco con el gancho, por así decirlo. Sí, sí. Pero bueno, como ha dicho Xavi, yo creo que esta escapada con 3 corredores es muy complicado que llegue a ningún lado. ¿Cómo es ese alto de Lejoa para subirlo, Xavi? Bueno, pues aquí vemos que va siendo una recta larga, ¿no? Cuando ahí al final de la recta va girando ligeramente hacia izquierdas y bueno, luego un alto muy continuado, ¿no? Todo el rato de una pendiente parecida. No es una gran subida, ¿no? Pero bueno, pues puede ser ya un primer punto para ver, ¿no? Quién puede estar ahí o... Iker, ¿cómo lo recuerdas? ¿Has corrido? Oye, Sí, eso es, pues como ha dicho Xavi, al final tiene un comienzo bastante llano, ¿no? Por así decirlo, pica un poco para arriba, pero no es nada del otro mundo. Ahora, una vez que lleguemos a la altura del pueblo de Lejoa, que no lo pasamos por el centro, pero cuando lleguemos a la altura sí que tenemos una rampa un poco más considerable, pero nada del otro mundo, la verdad. Luego bajan, ¿no, Xavi? De cara a... Bajan por toda esa variante de Urbiola hacia Roniz y bueno, de Roniz tendrán la primera meta volante. Vemos que de aquí se descuelga, ¿no? El 2 al 105. Eso es. Y bueno, el ciclista holandés del Tiger que busca rápidamente volver a ponerse en la rueda de ciclista del Ampo. Y bueno, un parón considerable ahí en el pelotón, ¿no? Empiezan a coger ya un poco de más distancia. Estos 3 corredores, bueno, ya 2. Eso es, como decimos, estas oportunidades son las buenas de coger la fuga, ¿no? El pelotón hemos visto que iba a lo ancho, ¿no? Por así decirlo. Y estos 2 corredores, pues bueno, tienen la oportunidad de dejarse ver que tienen buena actitud y a ver hasta dónde llegan. el que iba con el gancho se ha caído, ¿no? El corredor, sí. Parece que tenía algún problema ahí. O ha tenido algún problema, pero le están atendiendo. No hemos podido precisar lo que ha ocurrido. Sí. Parece que... O se le han subido, sí, ¿no? Calambres, ¿no? Algo, ¿no? Sí, algo parecía, ¿no? Un problema físico en las piernas. Ya lo ha dicho Iker, ¿eh? Ya lo has visto tú que iba, que iba calambrado, ¿no? El hombre, ¿no? Sí, yo creo que un mareo o algo le ha podido dar. Bueno, en directo desde esta segunda clásica Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona, pasan ahora por Olejoa, Etayo lo han dejado a la derecha, 2 pequeñas localidades que tienen muchos atractivos también para visitarlas y conocer las tradiciones que también tienen estas pequeñas localidades. Ya están subiendo y bueno, la verdad que han imprimido un ritmo más alto, ¿no, Xavi? Y están marcando una distancia, ¿no? Sí, ya en torno a los 45 segundos. Bueno, pues poco a poco van para adelante, ¿no? El pelotón me parecía que de momento no reaccionaba nadie, aunque bueno, al final aquí que la carretera también empieza a coger un poco más de pendiente, puede ser un punto en el que les puedan recortar algo. Bueno, están abriendo trecho, queda mucho. Obviamente faltan 83 kilómetros y puede pasar de todo. En una carrera de profesionales sí que diríamos que, bueno, pues que estos 2 corredores van a tener su momento de gloria, van a lucir el maillot, van a hacer publicidad para el equipo, sabiendo que es una escaramuza que no va a tener éxito. Eso es, al final en las carreras de profesionales muchas veces, pues como hemos visto aquí, ¿no? Se sale a tope, todo el mundo quiere buscar la fuga, todo el mundo quiere
su momento de gloria, ¿no? Por así decirlo, para dejarse ver. Pero bueno, luego siempre llega el momento en el que un equipo coge la responsabilidad o el ritmo se vuelve a endiablar para pues bueno, poner a cada uno en su sitio y que se haga la carrera más dura. Pero bueno, pues eso, en estas categorías nunca se sabe qué puede pasar. Sí que es verdad que, pues como hemos dicho, ¿no? Al ser 2 corredores y todavía 83 kilómetros a meta, les queda un mundo y veremos cómo va progresando la carrera. ¿Habrá entendimiento atrás, Xavi, para en el momento oportuno intentar cazarlos? Posiblemente en el momento en el que toque empezar a cazarlos, haya buen entendimiento y bueno, que ya se están acercando a la parte final ya del Alto de Lejano. Vemos cómo pues empiezan a pensar ya en el alto del paso de montaña, que ahí estaba, que lo ha cogido el ciclista del Tiger. Eso es, la ha cogido el corredor con el dorsal 283, Nick Koenig, y pues bueno, los primeros puntos se los lleva él. Bueno, pues esos puntos y ese desvío que yo cuando os veía correr siempre me entraba la duda de si irte a la derecha o a la izquierda, ¿no? Es un punto ahí que irías hacia Urbiola o bien hacia Arroniz, ahí donde está ahora mismo la carrera. ¿Cómo os orientáis a veces, no? Porque sí que hay siempre asistentes, gente voluntaria del club, pero en momentos le pasó el otro día ahí por la Rieta, fíjate. Eso es. Pues también lo comentó él, ¿no? Al final también en el Garmin o en el Wahoo, en el cuenta kilómetros, llevamos metido el track de la carrera, donde nos marca pues las curvas, la distancia del puerto y todo, y son elementos clave, ¿no? Para facilitarnos la carrera. También, pues bueno, en este caso el club hace un magnífico trabajo en el que nos guían perfectamente por dónde ir y está todo bien organizado. Bajada ahora en dirección a Arroniz, Xavi. Una bajada muy rápida, ¿no? Al final no hay casi curvas, ni las curvas que son de muy alta velocidad. Y bueno, una vez termine la bajada llegaremos a una rotonda en la que entraremos a una recta que, bueno, y que no pega viento pues no parecerá, pero cuando entra viento suele ser bastante complicada. 75 por hora, bueno, incluso algo más, ¿eh? Una Eso bajada es. que se coge velocidad, ¿eh? Sí, además en estas rectas, si no me equivoco, algún año no sabía en categorías como sub-23 así hemos tenido alguna caída bastante fea, ¿no? Un año en sub-23 arriba, justo cogida la rotonda, pues son un año que pega mucho viento, como suele ser habitual, un pelotón también bastante grande y bueno, una caída un poco fea, pero bueno, esperemos que este año no sea el caso, ¿no? Eso Parece es. que Sí, esté cruzamos siendo- los dedos, sí. Eso es. Este año, por suerte, pues bueno, hemos visto una caidilla, el susto que ha tenido el corredor que estaba en la fuga, pero bueno, por ahora parece que todo va viento en popa. Sí, recuerdo de esa carrera, yo creo que incluso se tuvo que parar, ¿no? La carrera, Sí, porque se quedó sin ambulancias, ¿no? Sí. hubo una neutralización, si no recuerdo mal, solo pasaron 30 corredores, como mucho, el resto todos se fueron al suelo. Pero bueno, Fíjate. tampoco hubo ningún accidente así extremadamente grave, ¿no? Fueron la mayoría rasponazos y erosiones. Estás viendo esta segunda clásica Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona con Xavi Esparza Garín e Iker Villar Galdeano como comentaristas de esta prueba que se desarrolla por carreteras de la Merindad de Estella, viendo y disfrutando ese paisaje tan bonito que tenemos con diferentes vistas. Ahora el pelotón, que yo los veo como relativamente tranquilos, ¿no, chicos? Sí, ahora hemos visto que sí que han recortado un poco la diferencia respecto a la fuga, pero como dices, hay muchos corredores que han ido a la fuga, pero también hay muchísimos otros también que llevan guardándose, ¿no?, a rueda y pues guardando las fuerzas un poco más de cara al final de carrera. Bueno, esta es la rotonda que comentabas, ¿no? En la que finaliza la bajada. Aquí ya entra en una recta bastante larga, ¿no? Hacia Arroniz, que bueno, cuando llegue el momento pues girarán a la derecha de las pantallas para entrar en ese pueblo de Arroniz y ir a por la primera meta volante. Este tramo, como dices, Xavi, que es llano, bueno, un poco falso llano, yo creo que pica un poquillo, ¿no? Sí, eso es. Un llanico que pica un poco para arriba, para abajo, pero bueno, una vez ya entremos en la localidad de Arroniz, sí que subiremos Barbarín, que eso sí que pica bastante más para arriba y a ver cómo progresa la carrera.
Vamos a pasar por Arróniz, una localidad que se ha convertido en la capital del aceite de Navarra, con ese Trujal cooperativo Mendía, ese manjar, ese oro líquido que tanto disfrutamos y que organiza una fiesta anual, el Día de la Tostada. El último domingo de febrero es cuando se reúne a miles de personas para disfrutar de una tostada untada con ese aceite, ese oro líquido, y con como complemento pues a veces un ajo que se frota con la tostada. Y además hay una feria de mercado de productos alimentarios, de artesanía, una cita importante en la que prepara Arróniz una vez al año con el apoyo del Consorcio Turístico de Tierra Estella. Arróniz, que tiene la ermita de Mendía. La habéis visto porque alguna carrera acababa ahí, ¿no, chicos? ¿Iker? ¿O no? ¿No os ha tocado, no? ¿En Arróniz? En Arróniz siempre acabamos en la plaza. No, pues había una no sé si... En Di Castillo puede ser. No, y en Arróniz, en Cadete o algo así. Bueno, un año lo han hecho. claro, ¿eh? Sí, era, creo no, que sí. Si no recuerdo mal, hace años sí que era. algún año sí que ha sido así. Bueno, nuevos intentos, Xavi. Sí, en este caso, si no me falla la vista, creo que es un ciclista del Picus Academy, que parece que con unos metros, ¿no? Por atrás también reacciona más gente del Blagnac, creo que era. Y bueno, pues ahí vemos, ¿no? El paso de montaña de Olejua, ¿no? Para Coenis, y segundo Iones Isabel. Y tercero, ciclista del Baix Ebre. Y bueno, pues parece que la gente que empieza a reaccionar, ¿no? Vemos ahí algún ataque más desde el pelotón con mucha fuerza. Ahora sale el ciclista del Viñemur, rueda el ciclista de la Nena, y bueno, pues todos detrás ya, todos parece que empiezan a reaccionar, ¿no? A por esa fuga de dos corredores. Bueno, pues veremos si cuadra esa fuga. Hay mucho terreno por delante, pero dos valientes que lo están intentando después de esa pequeña subida que se aproxima ya a Arróniz. No sé, se meten por el desvío, supongo que lleva al Trujal y de ahí al pueblo, ¿Xavi o Iker? ¿Lo sabéis? Sí, efectivamente, se meten por ese desvío, ¿no? Que es un giro de 180, no sé, ¿no? Para pelotón. Pero suele ser un giro muy abierto, o sea, no son 180 directamente, sino que diríamos que son ya más dos curvas de 90 grados que uno de 180. También vemos, ¿no?, como el pelotón ya prácticamente les va a dar caza a los dos primeros valientes del día. Y pues bueno, veremos cómo se afronta también la pequeña subida a Barbarín, que puede ser un punto caliente del día también. Un trazado, una zona de rompepiernas un poco, ¿no? Entre Arróniz y Urbiola, no es grandes dificultades, ¿verdad? Pero bueno, este es el giro que decíamos, pero que, como muy bien ha dicho Xavi, en fin, lo hacéis también, ¿no? Los corredores que lo han cogido. A mí me daba miedo, yo decía, pues igual ahí es un punto peligroso, pero no, Iker. No, por ahora, pues como hemos dicho, no hay muchos sustos por ahora, así que yo creo que desde el metro 1 esto está siendo un no parar de ataques. Ahí vemos como un corredor de Alim que ha salido como un cohete y veremos. También hay muchas veces que hay que tener cuidado con nuestros ataques, porque no todo el mundo puede seguirlos, y irte solo no es una buena opción a 76 kilómetros de meta, pero bueno. Ahí pasamos por el Trujal Cooperativo Mendía, la estación de servicio para los agricultores, ese pequeño polígono industrial que tiene Arróniz, las famosas conservas Iturri que hemos visto ahí, de productos típicos de nuestro campo, también Ecolo allá al fondo, otra industria que ha apostado por la producción de zumos y bebidas ecológicas muy ricas, por cierto, la bodega cooperativa de Arróniz, esa subida que nos lleva al pueblo y aquí pica, pero bueno, para vosotros igual no es mucho, pero para cualquiera sería bastante, ¿no, Xavi? Bueno, en estos momentos de la carrera igual todavía no es una subida que marque diferencias, ¿no? Pero pues se puede ver, ¿no? En igual la carrera de Ronnie de Gaetes, que ya en las últimas vueltas ya este repe chico ya se hace ya pesado. Y bueno, pues aquí ya van camino a la primera meta volante, ¿no? Que se disputará, entiendo que prácticamente todos los equipos que están medio atentos aquí pues buscarán sacar los puntos para intentar subir al podium. Eso es, ahora además, como hemos dicho, estamos pasando por el centro de la Navarra de Arróniz. Ahora, si no me equivoco,
pasamos un tramo incluso de pavé y ahí entrenan ahora mismo y pues bueno, un poco de nervios de cara a esa meta volante que ha dicho Xavi. Bueno, pues una clásica que tiene hasta pavés, fíjate, ¿no? Es que se le puede pedir Aquí hay de todo. más para que tenga el sabor de las pruebas difíciles de un día y que hace que la victoria sepa todavía mejor. Ya han pasado por el centro los primeros del pelotón, ahí es la zona que acumula 3 bares, la sociedad del pueblo, el club de jubilados. A mano derecha de la imagen se llegaría al ayuntamiento de esta localidad de Arroniz y ahora la cabeza del pelotón que pasa por donde está el polideportivo, el campo de fútbol, las piscinas de Arroniz, un complejo deportivo la verdad que muy bonito, tienen hasta una pista de pádel, en fin, Arroniz, que también tiene muchas dotaciones para que la calidad de vida de esta localidad de ámbito rural, ahí vemos la vista bonita de Arroniz, con la iglesia parroquial, la ermita de Mendía al fondo. Y a partir de aquí, ¿cómo parece que se van quitando ropa? ¿Creéis que van a seguir los ataques todavía más, Iker? Sí, bueno, pues ahora, eso, como he dicho, ¿no? Ahora yo creo que han pasado la primera parte de la carrera en la que, bueno, a priori iba a ser más tranquila, pero ha sido llena de ataques, donde el desgaste pues ya empieza a tener mella en el cuerpo y ahora ya pues empezamos a entrar un poco en los puertos o repechos, ¿no, Xavi? Efectivamente, aquí pues empezarán ya a subir hacia Lejuano, ¿no? Un terreno eso que no es muy duro, no es un puerto largo, pero es un tramo que hasta llegar a Estella pues hay un montón de repechicos que poco a poco van haciendo mella, ¿no? Pero a priori pues no debería ser un punto en el que se rompa la carrera, sí que para ir haciendo desgaste. Y me causa impresionante el terrible pelotón que sigue todavía, ¿no? Sí, es increíble. Montón. Bueno, vamos a recordar, 34 equipos, casi 200 corredores, prueba de carácter internacional. Hay conjuntos franceses, portugueses, por supuesto españoles, también navarros. Y recordamos para quienes se incorporan que tenemos, hemos dicho, 2 ciclistas de Tierra Estella, ¿no, Xavi? Sí, 2 ciclistas de Tierra Estella, Isidro Lizárraga de Arizala, es un año de juvenil. El año pasado el primero lo hizo en el Club Ciclista Estella, ¿no? En ese equipo juvenil. Y el otro es Oyer Pagola, juvenil de primer año, que el año pasado en cadete sí que estuvo en Estella y este año está en el Queso del Beniz. Nosotros tiramos un poco para casa, ¿no, Iker? Hay que mencionar a los Eso nuestros. Es. Siempre sí, a los corredores aquí que los vemos en las carreteras entrenando igual que nosotros y hay que apoyarles, eso es. Están completando esa travesía entre Arroniz, primera localidad, Barbarin, con una serie de curvas, contracurvas, que es un trazado muy bonito. Está bastante bien el firme, me está chocando porque son carreteras comarcales o locales en algunos casos, pero bueno, ahora por hablar vemos ahí que está un poco cruda la carretera, pero bastante bien, ¿no, Iker? Sí, la verdad es que estas carreteras son una auténtica maravilla. Además, pues podemos disfrutarlas porque el pelotón yo creo que ahora está yendo a un ritmo bastante tranquilo, la calma antes de la guerra, ¿no? Como se suele decir. Pero sí, ahora pues momento de comer, alimentarse y prepararse para lo que se viene. Barbarin, aquí metemos otra morcilla cultural, tiene una plaza de los poetas. Curioso, hay pocas localidades que le hayan dedicado un lugar público a estos artistas que han apostado por la literatura en forma de rima, de poetas. Y además esta localidad también tenía, ahora lo veremos, un convento que ya las religiosas lo abandonaron y ahora tiene otro uso, no lo conozco concretamente, creo que es un uso residencial, una localidad pequeña, pero que es muy activa en la organización de actividades culturales por la alcaldesa que tienen, Carmen Porta, que también a su vez es escritora. Hecho este paréntesis, vamos camino de Barbarin. Bueno, yo creo que están a llegar, ¿no, Xavi? Ya sí, mismo, efectivamente, no queda mucho y bueno, ahí vemos el paso de la meta volante de Arroniz, ¿no? Con Rojas del Electromercantil primero, Moscoso del Sanse segundo y Huertemendía del Ipar Maquiña del Danena tercero, ¿no? Bueno, pues 3 ciclistas que han buscado los puntos ahí. Bueno, pues son nombres, ¿no?, que hay que quedarse con ellos porque... Eso es. Yo sobre todo destacar a Ugartemendía, ¿no? Creo que desde el kilómetro 1 ha sido igual el corredor más activo de la carrera. Ha estado en muchísimos ataques y, pues bueno, a ver qué por si va un pequeño premio como el Sprint Especial de Arroniz. Pues vemos que rompe la disciplina del pelotón
un corredor valiente. Es que me daba la sensación que estaban en un momento como de hablar de qué plan tienes para mañana, ¿no? Porque estaban como un poquillo tranquilos y ha aprovechado ese impasse junto, bueno, ahora hay otros corredores que también tratan de irse. Lo ha hecho con mucha fuerza, Xavi. Sí, efectivamente, ¿no? Aquí está el Pigusa que busca aquí destacarse un poco en este Alto de Barbarín. Ahí vemos el paso por el pueblo. Ahora habrá una pequeña bajadiga, ¿no? Que bueno, con un par de curvicas y algún repechillo a mitad de bajada que suele ser también sitios en el que suelen ser sitios para hacer una escapada. Sí, sí. Curva contra curva, además muy cerradas, ¿eh? Cuando vas en coche ya, en fin, te obliga a frenar. En bici se puede trazar un poco mejor quizá, pero... Sí. Ahora eso, llegaremos al pueblo de Luquín y giraremos a la derecha, ¿no, Xavi? Eso es, al llegar a Urbiola giraremos a la derecha ya para encarar ese paso por Estella y esa meta volante. Y luego ya pues entraríamos ya en la traca final, ¿no? Ese Alto de Ayoz con el premio Manolo Azcona. Y bueno, Alezaun, Eraul y los pasos por muro. Así que quienes nos estáis viendo en la calle San Andrés a través de esa pantalla, estad atentos porque en poco, si vais a tomar un café, apurar rápido, llegará el pelotón y podéis disfrutar de esta segunda clásica Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona, que llega ahora, está camino de alcanzar la localidad de Urbiola, ese cruce que antes tuvo mucha importancia cuando la carretera nacional 111 no tenía la autovía del camino, la A12, que ha hecho que ahora pase a ser una carretera residual. Giro, Xavi, a la derecha. Efectivamente, ahora cogen el giro. Bueno, ahora están pasando por Luquín, ¿no? Y de Luquín ya llegarán a Lespa, sí. Pero bueno. Nos hemos comido Luquín, ¿eh? Que sí. Luquín hay que decir que también es un pueblo muy ciclista, ¿eh? Eso es, al final, pues... hemos tenido una gran cultura ciclista, donde Luquín ha tenido siempre una peña ciclista bastante reconocida en la zona y por eso ahora pasan por el estrechamiento del pueblo. Bueno, y aquí hay que mencionar a Jaime Bacaicua. Bueno, colaborador incondicional del Club Ciclista Estella, ¿no? Lleva muchos años ahí también. Más años que el fuego, sí, sí. Sí. Una pieza importante del club que siempre está apoyando en todo. Y que pertenece a Luquín, es de esta localidad, la familia Bacaicua, ha tenido varios corredores en su seno. Y bueno, ahora sí que ya estamos ya en ese giro de Urbiola para caminar hacia Estella. Más bien tirando a bajada, salvo el repecho de Guz, quizá. Tú lo conoces bien, es tu casa, Iker. Eso es, ahora pues haremos una pequeña bajadilla, otro repecho, dejaremos a la izquierda el pueblo de Villamayor de Monjardín y encararemos Iguzquiza para bajar a Estella. Bajar por la variante Iguzquiza, ¿no? Ahí pues todos esos repechos de la zona de Azquita que al final suelen marcar, pueden ser, para hacer una escapadilla, pues un terreno... Eso es, aquí tenemos al dorsal 182 del equipo Picusa. ¿Es cabeza de carrera? Rian, apellido un poco peculiar. Saugnesi, pero sí, solo. Es un ciclista australiano. Australiano, fíjate tú, Cabeza de carrera y con muchas ganas. El terreno ahora mismo quizá le favorece para mantener la distancia. Respecto al pelotón no tenemos referencia del tiempo, pero está mirando para atrás y me da que le están pisando los talones, ¿no? Eso es, y como digo, solo no vas a ningún lado, ¿no? Quedan 70 kilómetros a meta, con toda la traca final y a veces, como dicen, es mejor ir bien acompañado que ir solo y meterte un buen palizón. Segunda clásica Memorial Manolo Azcona Estella Lizarra, que organiza el Club Ciclista Estella Lizarra Coche y Rindulari el Cartea. Lo estás disfrutando con los comentarios de Xavi Esparza-Garín y de Iker Villar Galdeano. Vemos ya aficionados que se apostan en ese cruce hacia Villamayor de Monjardín, localidad que no visitará el pelotón, en donde está el castillo de Dello. Sí, no me he liado, ¿no? Sí, estamos ahí, sí. Ese es Villamayor de Monjardín con la bodega
que preside la panorámica de esta localidad, el castillo, una excursión mañanera muy familiar, la que se puede hacer para un paseo y ver las ruinas de ese castillo en donde está enterrado uno de los reyes navarros. No voy a decir el nombre para no equivocarme. ¿Tú te lo sabes, Iker? No, tampoco. Esta pregunta de trivial, ¿sabí? No, Pues entonces no metemos la pata, pero sí que hay una tumba de uno de los reyes navarros en ese castillo de Deyo. Bueno, vamos a lo que es el ciclismo. Mantiene la escapada este corredor australiano de nombre, ¿cómo era, Iker? Lo voy a leer otra vez, pero es complicado, ¿eh? Ryan O'Shaughnessy, australiano, eso es. Pero bueno. Xavi, ¿qué decimos de él? Pues parece que empieza a coger, ¿no? De hecho, ya vemos que el coche del juez buscará ponerse detrás, por lo que probablemente ya haya unos 15-20 segundos. Así que bueno, pues parece que va abriendo hueco, aunque bueno, solo pues no va a ningún lado. Igual irá a buscar los puntos de la meta durante Mestella, pero no creo que llegue mucho más. Bueno, alcanzamos casi el ecuador de la carrera de este memorial de Manolo Azcona, clásica de Estella Lizarra, en 69 kilómetros. El Ecuador casi, vaya. Es el Ecuador, eso es. Eso es. Y esta distancia que mantiene el corredor australiano cuando va a cruzar el túnel de Azqueta. De Azqueta. La localidad de Azqueta. Ahora, después del túnel, afrontaremos un pequeño repecho. Dejaremos el pueblo de Iguzquiza a la izquierda y bajaremos la variante para el primer paso por Estella y poner rumbo a Yoz. Bueno, ahora estaríamos, para aquellos que no conozcan la merindad de Estella, en pleno camino de Santiago. Esto sería por carretera o por camino. Te llevaría a Santiago o a Roncesvalles, si lo haces al revés, para completar la ruta jacobea. Pasan por ese túnel y ahora esa cuestilla hacia Iguzquiza, que podría ser una tontería, pero cuando ya llevas... Eso es, al final los corredores que llevan desde el kilómetro 1, que yo te diría que son prácticamente los mismos, ¿no? Buscando la fuga o que tienen ese rol de endurecer la carrera, ya tienen un desgaste bastante grande en el cuerpo y, como decimos, hay muchos corredores favoritos o que tienen un poco más de gas, ¿no? Que no les ha dado el viento en la cara todavía. Momento, no sé si ahora o cuando, para tomar energías, no sé si pues, algún gel, alguna cosa, mitad de la carrera, o eso va un poco a demanda, depende de cada uno. Sí, bueno, eso es, pero bueno, sobre todo los ciclistas lo miramos un poco más, meterlo pues en cada hora aquí, pues por ejemplo, pues un gel, una barrita cada hora, ¿no? Para aunque tengas mucho desgaste, intentar que sea lo menor posible, ¿no? Metiendo alimento al cuerpo y pues eso, alimentarse y hidratarse bien hoy va a ser clave también. El tiempo que está acompañando era una de las incógnitas que teníamos hoy mirando al cielo en Tierra Estella, ahora mismo soleado. No sé la temperatura que estamos manejando, hemos comenzado muy pronto con temperaturas de frío, pero va subiendo. Ahora ya nos marca aquí en Estella 14 grados. Bueno, es agradable, ¿no? Más vemos que parece que va saliendo el sol, ¿no? Ya no está tan nublado como la mañana. Así que... Pues el tiempo que va a acompañar, aunque quizás sea el preludio a la tormenta, porque cuando está el tiempo así de alternativas, que es lo que tenemos como guión, este sol a veces picajoso, luego es el aviso de que luego llega la lluvia. Vemos que ha sido neutralizado el corredor australiano, hemos dicho, ¿verdad? Sí, el corredor australiano por 3 corredores, ¿no? Uno del Bike Sebre, uno... Corredor de Lampo. Un corredor de Lampo, efectivamente, y un corredor del Autovivo. Si no me falla la vista, diría que es del Autovivo. Hemos pasado por Iguzquiza, lo decíamos al inicio de esta retransmisión, que es una localidad como Zurucain, con los Lezaun, en fin, que han tenido una fecundidad en cuanto a corredores importantísima. Los Vidaurreta, decía antes Iker, los Galdiano. En una ocasión a Jesús Galdiano, que era muy cachondo, yo le preguntaba por qué se había producido ese fenómeno. Decía, por el aire. Claro, luego piensas, parece el aire, pero claro, es la calidad del aire, de cómo respiramos, ¿no? Sí. Igual es más importante de lo que parece, ¿no, Iker? Sí, lo que dices.
Pues eso, aquí yo creo que tenemos una calidad espectacular, ¿no? Esta zona para la práctica de ciclismo yo te diría que es inigualable. Tenemos un clima muy bueno. El ambiente que tenemos aquí también, los ciclistas es increíble y bueno, como dices también Jesús Galdeano, una auténtica leyenda del ciclismo, un referente total en la zona y pues bueno, ojalá llegara a parecernos un poquito a él, ¿no? Bueno, fíjate, Jesús ganó una etapa de la Vuelta a España, creo que era Pamplona-Zaragoza, algo así, pero en solitario, o sea, que se fue y ahí me las den todas, o sea, toda una etapa de una Vuelta a España. Es que Sí. era Sí. un crack. Eso es, Jesús Galdeano, además que le han hecho o le van a hacer un homenaje aquí en Estella, que van a abrir una plaza a su nombre y bueno, nos acordamos mucho de él. Bueno, sigue ahora ayudando, estará seguro, Xavi en algún lugar de la carrera, Javier Galdeano, su hermano. Sí, posiblemente estaré por ahí en algún cruce, ¿no? Y bueno, vemos que se han incorporado 3 ciclistas más, ¿no? A la escapada, 2 del Picusa. Ya son 3 corredores del Picusa en una escapada de 7. Se ha incorporado también uno del KH7. Bueno, una carrera en la que vienen 6 por equipo. Filtrar a 3 en la escapada, pues es una declaración de intenciones, ¿no? Sí, y además ahora mismo les veo como muy compacto ese grupo de la escapada, con muchas ganas, ¿no, Iker? Eso es, además, pues como dice Xavi, ¿no? Al final al equipo Picus es algo que le interesa muchísimo, llevar a 3 corredores por delante. Siempre va a haber uno, ¿no?, que camine más que el otro, entonces es donde pueden jugar, ¿no? Que 2 pasen al relevo, otro no. Y bueno, yo creo que los 6-7 corredores de la fuga creo que pueden abrir camino, se les ve con buena actitud y veremos hasta dónde llega esto. Estás disfrutando de esta segunda clásica Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona, organizada por el Club Ciclista Estella Lizarra, Gutxirrindulain y el Cartea, con los apoyos del Ayuntamiento de Estella Lizarra, del Gobierno de Navarra, del equipo Care Pharma, entre otras firmas patrocinadoras que han hecho posible este evento de carácter internacional. 34 equipos, casi 200 corredores, 120 kilómetros, 4 dificultades montañosas. Una vez sorteada ya la de Olejua, quedan otras 3 por delante y ahora situación de carrera, 73 kilómetros para llegar al Paseo de la Inmaculada, a la meta, que tenemos ya un grupo, Xavi, de escapados. Recapitulamos, ¿quiénes son? Bueno, 7 corredores, ¿no? Aquí vemos el 172 del Baixebre. Veíamos también que, si no recuerdo mal, seguía el ciclista australiano, ¿no?, del Picusa, estaba por ahí, que no lo han llegado a neutralizar en ningún momento. Un ciclista del Ampo, uno del Autovivo y uno del KH7. Y bueno, pues eso, los 3 ciclistas del Picusa que vienen que es toda una declaración de intenciones de que vienen a ganar, que vienen a por la carrera y que vienen a... La carrera, el pelotón que gira hacia Zubielki, camino de Estella. Así que si quieres acercarte a la ciudad de Lega o disfrutar del pelotón, o bien si vas en el coche o vas a cogerlo, pues paciencia, porque te vas a encontrar un corte en la carretera, pero que va a ser pequeño porque va bastante agrupado, ¿verdad? No es como hay carreras en las que entre la cabeza y la cola hay mucha distancia y esto obliga a que la carretera esté cortada más tiempo. Podemos decir que va, salvo ese grupeto de 7, el resto va bastante compacto. No he visto que se vayan quedando por atrás, ¿o sí? ¿Os habéis fijado? De momento no parecía que hubiese mucho rezagado, ¿no? Al final, pues siempre suele haber alguno, ¿no? Pero no parecía que de momento la carrera estuviera muy rota. Eso es, y además una carrera de este nivelazo, ¿no?, que viene gente de todos los lados, pues yo creo que va a costar, ¿no?, hacer los primeros cortes. Aunque bueno, sí que es verdad que ahora en el paso por Estella podamos ver un látigo bastante grande. Sí, la verdad, latigazo. Además, luego con los repechos que hay en la salida de Estella, ¿no?, camino a Villatorta, pues se puede hacer duro, pero hasta Lezón no creo que se empiecen a hacer ya cortes grandes. Eso es, nosotros cuando siempre éramos corredores, Xavi, siempre nos decía en el paso por Estella lo más adelante posible, porque pues bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que el látigo es bastante grande y lo veremos bastante enfilado, yo creo. Meta volante además al paso por Estella. Meta volante al paso por Estella, además luego todo el mundo querrá salir bien para ir a Yoz, que hay también otro paso puntuable para el premio Manolo Azcona, y de ahí ya salir para Lezón. Bueno, me da la sensación de que vamos, aunque ha salido la carrera un par de minutillos antes de lo previsto,
pero muy por encima de los mejores promedios de velocidad, ¿no? Va muy rápida, ¿no? Me parece. Sí, sí, es que lo que estamos viendo, ¿no? Desde el minuto 1 de carrera están siendo todo palos. El único momento que igual ha habido un poco de tranquilidad ha sido en el Alto de Lejua, pero que bueno, que tampoco ha habido un parón gigante. Y pues ya vemos, el pelotón se vuelve a juntar todo y yo creo que va a ser una carrera muy dura y sobre todo que el ganador será el más fuerte porque está siendo bastante dura por ahora, sí. A 40 por hora llegarían a Estella 11 y 35 minutos, 39 si la media es de 38, a las 12 menos cuarto a 36. En fin, faltan unos kilómetros, Xavi, pero va rápido esto. Sí, no faltarán más de 6 kilómetros y bueno, pues ya en el ecuador de la prueba, ¿no? Mucha velocidad y al final, pues Eso, sí, sí, como dices. Bueno, el paso por Estella, todos atentos para disfrutar de esta segunda clásica Estella Lizarra, Memorial Manolo Azcona, de ver a estas jóvenes promesas del ciclismo, categoría junior internacional. Son 34 equipos, una barbaridad, casi 200 corredores. Ya están agrupados. Se ha roto ese intento de escapada, pero se mantienen los látigos, podremos decir, de corredores que tratan de abrir un hueco o de imprimir más velocidad al paso por Estella. No sé si hay estrategia de equipo, lo decíamos antes, en esta categoría a veces se funciona por el sálvese quien pueda, pero en cualquier caso están haciendo la carrera Iker muy dura para que aguanten los que más fondo tengan, ¿no? Eso es, como táctica, pues bueno, yo diría que ahora mismo es un lugar complicadillo, ¿no?, para hacerse la fuga en este momento, porque, pues como digo, ahora se acerca el paso por Estella, un paso estrecho en el que se puede hacer un látigo bastante grande y a todo el mundo le interesa entrar en una buena posición para ahorrar las máximas energías posibles de cara al tremendo esfuerzo que les llega ahora con Ayoz, Lezaun y Eraul. Meto una de esas morcillas culturales porque pasamos por Zubielki, localidad que tuvo su importancia en ese ferrocarril Estella-Vitoria que funcionó entre 1927 y 1967. Conectaba con Estella por Valdelobos. Estella era el punto de partida, ahí acababa o comenzaba ese trayecto que llevaba hasta Vitoria-Gasteiz y después conectaba con otras localidades vascas y que desapareció un 31 de diciembre de 1967. Hoy en día se ha recuperado como vía verde para hacer paseos a pie, en bici, más bonito, ¿no? Sí, un sitio para desconectar. La verdad que muchas veces también cuando llegas de un entreno tostado, Xavi, decides meterte por Valdelobos y así sí, eso es. y te olvidas de todo. Pero sí, un sitio bastante bonito en el que también pasas un túnel y hay mucha gente paseando. Ahora vemos el río Ega a mano derecha de los corredores, izquierda en la pantalla, que es el que jalona la ciudad de Estella y que hace que tenga, desde el punto de vista urbanístico, pues una forma que es la que ha elegido el río, un meandro que hace que tengamos el Parque de los Llanos como principal pulmón verde de la ciudad, después ya el centro comercial y en las zonas más elevadas áreas residenciales de Estella. Aquí ya comenzamos el turno de las rotondas. ¿Qué opináis de las rotondas? A mí me dan un miedo, chico. Sí, al final se entra con mucha velocidad de Estella, ¿no? Y siempre son un punto caliente, pero bueno, el pelotón se suele enfilar mucho y no suelen ser mayor problema, sí suele estar seco, pero tienen su punto de peligrosidad. Así es, entrada a Estella, veremos primero la rotonda del hospital, después ese cruce de Zaldu, para la siguiente será la de Recoletas y pasar después por el paseo de la Inmaculada, valga la redundancia. Eso es, bueno, ahora, pues como hemos dicho al principio de la retransmisión, ¿no? Acabamos, por así decirlo, la primera parte de la carrera en la que era muy interesante buscar una fuga o buscar pues un pequeño hueco para afrontar esta última parte con un poco de distancia o más cómodos de cara a tensiones para posibles colocaciones y demás. Ahí dejamos, creo que será la única explotación ganadera que hay ahora mismo en Estella, si no las hay en Noveleta, que ahora no me viene a la cabeza. A mano izquierda
de la pantalla sería el acceso al Hospital García Orcoyen, que se ponía en marcha en 1976, una dotación que une a toda la comarca, unas 60.000 personas en esta zona de Navarra, que tienen como punto neurálgico donde se hacen las compras, donde está el juzgado, donde está el hospital, los nacimientos. Los niños nacen en Estella, en esta comarca, como decimos, de 60.000 habitantes. Estella, 14.000 almas las que viven en esta segunda clásica de Estella Lizarra, que vemos ahí una antigua harinera reconvertida en hotel con un mural de un artista, para gustos los colores, que le ha dado esa forma. Y ya lo oímos en la retransmisión, seguro que se cuelan ya los sonidos de las motos, de la policía, que ya nos indica estamos en Estella. Xavi. Sí, bueno, pues eso, vemos mucha velocidad, ¿no? El pelotón que poco a poco va enfilándose, y al final, pues eso, con todas esas rotondas, todos esos cruces, todas las isletas, ¿no? Pues va cada vez más enfilado, más enfilado. Bueno, al final es un pelotón tan numeroso que no llega a haber una fila como tal, ¿no? Sino que se ve que conforme más atrás sigue habiendo 2, 3, 4 filas, pero pues eso, cada vez más enfilado. Eso es, van a entrar ya en el Paseo de la Inmaculada. Para quienes estáis aquí viéndolo presencialmente, vais a ver a ese pelotón que llega de forma agrupada, compacto. Ha habido muchísimas escaramuzas y se van a disputar aquí ese paso meta volante por Estella. Ahí sí que ha habido un sprint potente. Vemos ya que se va concentrando cada vez más público para disfrutar de esta clásica de categoría junior de carácter internacional. Ahora el Paseo de la Inmaculada, que ve como todo el pelotón, ya la cabeza está ahora en Fray Diego, en la calle Fray Diego. Después tomarán hacia el túnel, ¿Xavi? ¿Iker? ¿Sí? Eso es, bueno, sí. Como hemos dicho, ¿no? Vemos cómo se está estirando todo muchísimo. Era fundamental entrar en la parte de adelante, ya que ahora la salida, pues bueno, tenemos varios repechos, ¿no? El repecho del túnel de Estella, el del Matadero, para afrontar ya la parte más dura de la carrera. Eso es, efectivamente, ahora irán camino a Villaturta, y bueno, pues ya empezarán ya a haber ya movimientos más decisivos, ¿no? A partir del Lezaun. Bueno, hemos hecho paréntesis para hablar de la cultura de distintas localidades por las que atraviesa este memorial. Y qué decir de Estella Lizarra, una ciudad que con el título que te acabo de comentar es desde 1090. Algunos dicen que es 1089, sé que vamos camino del milenario. Anteriormente existió el poblado de Lizarra, también el de Zarapuz, en Ordoiz, que fueron previos al nacimiento de Estella como ciudad. ¿Y esto por qué fue? Porque en este caso sí que decimos el nombre del rey, Sancho Ramírez, en 1090 le dio el título de ciudad y desvió el camino de Santiago, que iba por Zarapuz hacia el monasterio de Irache, y lo hizo pasar por Estella. Aquello marcó un antes y un después. Desde entonces Estella cogió ese vigor comercial, se fundaba con francos el barrio de San Pedro, en donde estuvo, lo estamos viendo ahora, ahí a la izquierda, según vemos la pantalla, estaría la antigua judería del Gacena, que después dio lugar a la iglesia de Santa María Jus del Castillo, donde está también el convento de Santo Domingo. ¿Cómo repobló Estella el rey Sancho Ramírez? De francos. Esto es curioso, si hacéis la calle La Rúa, a los primeros pobladores, como ahora se habla para combatir la despoblación, les dio un terreno. Los que venían eran franceses, occitanos. Y por eso todas las casas tienen la misma anchura. Era la misma finca para todos. Luego la casa cada uno lo hizo a su gusto, ¿no? Es una anécdota de esta ciudad que tiene muchísimas iglesias. Hemos visto al fondo la de San Miguel, la decana, que es la de San Pedro de Lizarra, y en la cumbre la Basílica del Puy, de la patrona de la ciudad. Bueno, ahí en lo deportivo, que me enrollo por lo cultural, hay una escaramuza. 4 corredores, Picusa, KH7, Danena y si no me falla la vista es un autovivo otra vez. Bueno, pues equipos que están todo el rato muy activos, ¿no? Todo el rato. Vemos el paso por la venta volante, primero Jiménez del Irunés, segundo Ramos del KH7 y tercero Unax Zubillaga del Ampo.
pero vaya, no hay mucho entendimiento ahí adelante. No, porque están hablando, ¿no? Va a llover, no va a llover. Bueno, Eso ahora es. arranca el ciclista. Arranca, eso es. Ahora hay un repecho también en el que seguramente, como el pelotón ahora mismo no sé cómo irá, pero es un buen sitio para probarlo también. Y bueno, ya seguramente empezarán a salir los nervios y a ver cómo progresa la carrera, pero entramos ya en breves instantes en los puntos importantes del día. Así es, abandona en Estella, a la derecha de la imagen, la editorial Verbo Divino y lo que fue convento de una congregación alemana que después fue utilizado por Proyecto Hombre para las residencias de las personas que querían abandonar diferentes adicciones y que ahora mismo se ha convertido en un COA, un centro de orientación y acogida a menores extranjeros no acompañados por adultos. Es lo que hay ahora mismo en ese convento del Verbo Divino. Pasarán por el matadero municipal de Estella, que está en la Muga. Aquí hay discusiones, no se sabe si la mitad está en Estella y la otra mitad está en Villatorta. Bueno, marca ahí el límite entre ambas localidades y la cuesta ahora que da acceso a Villatorta. Eso es. Y bueno, ahí vemos los integrantes de la escapada, ¿no? Ramos García del KH7, Alvariño del Picusa y Corot del Stade de Toulousain. Son los 3 ciclistas que ahora cogen unos metros, ¿no? Eso es. Ahora, bueno, yo creo que sí que llevan un buen ritmo. No sé hasta dónde llegará este entendimiento, pero bueno, tienen que ser conscientes también de que están gastando unas balas que luego seguramente les falten al final. Subida a Villatorta, localidad también con mucho sabor ciclista, porque hay otra entidad como es el Ondalán, que organiza muchas carreras, y con Meta, que ya es un clásico, en esa Cuesta de la Iglesia. ¿Has ganado ahí, Iker? No, siempre la carrera de Tuerta era... O sea, bueno, en Villatorta sí que he ganado una vez, pero la meta no era en la iglesia, era en una gasolinera, en el torneo Gastecho de Encaetes, que también se hace ahora. Pero bueno, en la Cuesta de la Iglesia nunca se me ha dado bien, era la primera carrera de la temporada y si te digo la verdad siempre se nos complicaba bastante esa vida. Era una carrera que se complica, sí, siempre. Las primeras carreras... Sí, nuestro entrenador Miquel siempre decía que la carrera de Villatorta, macho, no había por dónde cogerla. Es la primera del calendario por San Beremundo, en torno al 8 de marzo, el patrón de esta localidad abre el calendario Chirrindulari de Navarra. Y bueno, también de categoría junior, de lo que estamos hablando. Eso es. Primera de las carreras. Bueno, ya por detrás, Xavi, que algunos ya se van quedando, ¿eh? Vamos quedándose, ¿no? Ese Corros de la Arena, que creo que era ese que veíamos muy activo Eso en esa es. primera parte, Eso que es. lo está pagando ahora en esta cuesta, esta cuesta después del Matadero, camino a Villatorta. Así es. El Alto del Moro, ¿no? ¿Cómo se llama esta La Cuesta del Moro. La Cuesta del Moro. La Cuesta del Moro. La Cuesta del Moro, aquí conocida en Estella, como la Cuestica del Moro. Sí, eso es. Que, en fin, no sabemos el origen, pero seguro que no sería ahora políticamente correcto hablar de ello, no sé. Eso seguro. Pero sí. Están pasando ya por Villatorta. Aquí han hecho una nueva rotonda el ayuntamiento para garantizar la seguridad de los peatones, porque no pasan muchos coches, pero bueno, lo hacen a velocidad elevada. Pero el diseño sí que han tenido en cuenta que hay muchas carreras y bueno, sí, en esta es donde están los bares, efectivamente, han pasado sin dificultades. Y ya a partir de dentro de cuántos kilómetros ya comienza la guerra ciclista, ¿no, Xavi? Pues ya enseguida sería Lezaun, ¿no? Por ejemplo, la edición pasada pues hubiesen girado aquí a mano a la derecha de sus pantallas para subir el Alto de Grocín, pero este año como hay unas obras no puede ser. Entonces ahora irán para el Alto de Oreayoz, donde se sitúa el premio especial Manuel Azcona, y bueno, luego ya el Alto de Lezaun. Bueno, se está rompiendo esto, ¿eh? Sí, yo creo que ahora se está dando una fuga en la que igual sí que se puede consolidar un poco, pero bueno, veo el pelotón de fondo que va con ganas también. Un poco bastante estirado ahora, ¿no, Xavi? Sí, bastante estirado. Al final, pues del paso de Estella, látigo constante, hasta aquí ha sido un no parar. Sí, 70 kilómetros ya los que llevan recorridos estos ciclistas de categoría junior en esta segunda clásica Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona. Ya han pasado Villatorta y se consolida ese grupeto de 4 corredores al que se quieren agregar otros 2 más
y cerca el pelotón, creo que no va a ser el momento, ¿no? No, No, al eso final todos están atentos, ¿no? Además, ahora ya, conforme más se acerca el final, más atento está todo el mundo, más ganas de que no se vaya ninguna fuga, porque al final, pues, cuanto menos distancia de meta, más difícil es recortar distancias. Eso es, además eso, alrededor de 50 kilómetros a meta. En tiempo les quedará poco más de hora y media, yo creo, para llegar a meta, y yo creo que ya es una distancia considerable, ¿no? Para que empiecen a salir los punta de carrera y ver unos buenos ataques. Qué bonita la panorámica, Montejurra a la izquierda, Monjardín al fondo, dos históricos montes de esta comarca estellesa, en territorio ahora que va camino del Valle de Hierri, un conjunto de 18 localidades que la suma de todas ellas hace que sea un núcleo en cuanto a habitantes importante, aunque la mayoría pues son pequeñas, ¿no? Pero son 18, suman entre todas bastantes habitantes y que además que tienen una fuerte identidad. Yo les llamo yerrícolas, a los de Hierri con cariño, ¿no? Sí, el Valle de Hierri, un valle, vamos, mitiquísimo en la zona. Así es. Ahora mismo ya el pelotón agrupado en esta segunda clásica Memorial Manolo Azcona, que te estamos contando con Iker Villar, ciclista profesional del Caja Rural RGA, y con Xavi Esparza Garín, que ha sido compañero de Iker, ¿verdad, Xavi? Sí. Y que se lo sabe todo de ciclismo, Xavi. Bueno, pues ahora están subiendo hacia Lorca, ¿no? Antes de llegar al pueblo, girarán a la derecha las pantallas en camino a Lácar, y de ahí el Alto de Ayo, donde se sitúa ese premio especial Manolo Azcona. El Alto de Ayoz, y que no tengo ahora el rutómetro delante. Después, en cuanto a localidades, que vemos los siguientes. Arizala, sería... Casetas de Ciriza, vale, Arizala. y bueno, ya de ahí al Alto de Lezón. Vale, correcto. Van a Sí, subir sí. fuerte Lezón, yo creo, ¿eh? Sí. Al final, Va- además, no hay fuga, Eso es, y va a ser desde abajo, patapum para arriba, y eso es. Lezón, que no tiene grandes desniveles, ¿no? No, pero pues una subida eso. mantenida desde abajo. Y como decimos, eso, al final en estas categorías, hoy para ser una categoría juvenil es un kilometraje bastante elevado, yo creo, 120 kilómetros que se van a cascar, y pues eso, vienen con un buen desgaste, y pues como ha dicho Xavi, sin escapadas y nada, seguro que se sube, vamos, a 1000 por hora. Pues van a subir seguramente rápido. Están completando esta parte de la carrera, una media muy alta, los corredores de este Gran Premio Clásica Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona, en recuerdo del que fue uno de los alentadores de la cantera del ciclismo navarro, en especial en la categoría de aficionados. Una categoría, no sé qué opináis vosotros, pero está como en debate, ¿no? Porque ahora parece que ya el salto es ya de juveniles directo al profesionalismo o a la nada, ¿no? Muchos buscan el salto directo, no, pero al final se está viendo que muchas veces los que pasan directos que no terminan de despuntar, ¿no? Y que se están quedando un poco estancados, y al final gente que igual se lo ha tomado con más calma, que ha buscado ese paso por su 23, pues está progresando más adecuadamente. ¿Qué opinas, Iker? Sí, bueno, pues como se dice, ¿no? Se han visto muchísimos casos, ¿no? Pues eso, desde el que hizo un poco el cambio igual fue el que puso la moda Remco Evenepoel, ¿no? Hay que ser conscientes de que como esos hay 2-3 contados, pero como ha dicho Xavi, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Pasar por la categoría sub-23, donde pues bueno, aprendes a correr un poco más en equipo, a tomar las cosas un poco más con calma y darte cuenta que si en el mundo sub-23 hay un nivelazo increíble hoy en día, pues en profesional, pues imagínate. Yo eso, pasé por la categoría sub-23, un año que disfruté muchísimo, y pues bueno, este año ya la cosa puedo asegurar que cambia bastante. Sí, sí. Es el debate técnico, digamos, si maduración lenta o maduración temprana, ¿no? Que España siempre se había caracterizado por fuego lento, ¿no? Eso Sí. es. Sí, pues tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? de corredores que... Los mejores corredores que hemos tenido siempre han pasado por la categoría sub-23, ¿no? Pues eso, como pues Valverde, Contador, todos han pasado. Itaguirre, Eso es. al final los Itaguirre o Pello Bilbao, ¿no? Han estado corriendo en estas carreteras en sub-23, el torneo Euskalduno, el torneo Lendakari, ¿no? Al final, y se ha visto que funciona, es un método que funciona y que
Sí, pero la ley del mercado al final Eso es. está cambiando las normas, ¿no? Eso es, como dices, ahora parece que contra más joven mejor, que contra más joven pues más proyección o más mimo le puedes dar al corredor. Pero bueno, yo también he pasado muy joven, pero también me lo estoy tomando con calma también. Se suele decir en el argot del ciclismo lo del limón, que el limón lo puedes exprimir de forma lenta o Eso rápida, pero el limón dura lo que dura, ¿no? Eso es. Siempre hay que tener pues mucho cuidado, ¿no?, con los corredores. Cada uno pues somos distintos, somos de una manera u de otra. Y bueno, pues cada uno tiene que llevar su progresión. Bueno, vamos camino. Segunda clásica, Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona de Ayoz. Situación de carrera, Xavi. Pues eso, aquí al final, después de aquí subiendo el repecho de Lácar, después subirán el repecho de Ayoz, el Alto Ayoz, ¿no? En el que también, pues eso, tienen el premio especial, en el que se sitúa el premio especial Manolo Azcona. Y bueno, pues parece que sigue habiendo intentos de fuga, pero ninguno fluctúa. Sí, no hay, sobre todo, entendimiento. No hay un grupo que reme en la misma dirección, ¿no, Iker? Eso es que estamos viendo una carrera, yo creo que súper nerviosa. Todo el mundo quiere hacerlo bien y cada vez que no dejan que se vaya ninguna fuga. Y parece que se va a subir los puertos a tope y va a ser las patas lo que va a decidir la carrera en vez de la parte técnica. Así es. Como bien habéis dicho, desde el inicio de esta retransmisión, Lezam marca la sentencia, ¿no? O el desenlace final, ¿no? Como quien esté ahí bien, Eso pues es. llegará a Estella, ¿no? Eso es, y es que no solamente Lezaun, luego hacen Lezaun, Muru, Eraul y vuelven a Muru. Entonces, pues bueno, por ahora vemos que la carrera sigue pues compacta, un pelotón, como podéis ver, gigantesco todavía. Y pues bueno, estoy casi seguro que arriba de Lezaun esto será otra cosica. Estamos ahora ya dirección a ese monasterio de Ayot, religiosas de clausura, que mantienen activa su labor en ese emplazamiento, que en tiempos fue también granja, ahora mismo es un centro residencial, muy utilizado, esto como curiosidad, por personas que preparan oposiciones, porque fíjate, es un sitio tan tranquilo que van ahí, solo piensan en estudiar y bueno, no hay distracciones, ¿no? Sí. Sí. Pues bueno, ahora vamos a afrontar la subida a Yoz, 1,5 kilómetros, yo creo, de subida, 1 kilómetro. Y pues veremos, aquí vemos un equipo que igual toma un poco las riendas del pelotón. Efectivamente, el Tiger buscando poner ritmo, ¿no? Eso es, y ahora mismo pues ya empezamos ya con la subida. Ayoz, pequeña localidad, vemos el frontón, que no puede faltar en ningún pueblo navarro ni vasco, que suele ser el corazón de la vida, ¿no? Todos hemos jugado en el frontón, ¿no? La pelota, que os gusta, ¿o no? Como Sí. deporte. Sí, es. En verano en el pueblo, yo que soy de Iguzquiza, siempre, pues bueno, mucha pelota, pero sobre todo pues o frontenis o jugar a pala, siempre gusta con los amigos. Y hacemos una morcilla de las mías. Ayer, qué pena, Unai Lasso, bueno, se lo mereció Artola la victoria, pero le dio una auténtica paliza en ese mano manista para lo que es Lasso, que es un guerrero. Sí. Ayer se lo comió. Y bueno, aquí que se empezará ya la gente a sufrir más, ¿no? Al final ya llevamos más de la mitad de la carrera, 40.000 kilómetros prácticamente ya meta, y bueno, con el ritmo que está imprimiendo ahora el Tiger, pues se empezará a quedarse bastante gente ya. Un ritmo bastante elevado parece, ¿no, Xavi? Sí, la verdad es que un ritmo muy fuerte ya para eso, va a empezar a imprimir ya diferencias. A mí me sorprende el aspecto en general de los corredores. Hablamos de categoría junior y ahí siempre lo sabéis, y cualquier aficionado, que puede haber desigualdades por las edades. Unos están más desarrollados, otros no. Pero podría pasar por una carrera de profesionales, por el aspecto, ¿verdad? Corredores muy hechos, ¿no? Sí, como aspecto, como dices, pues como hemos dicho, hay corredores que igual no han desarrollado todavía su físico, ¿no?, al suficiente, y pues eso siempre es un hándicap. Pues ya vemos, ¿no? Ahí tenemos el premio de la montaña. Premio especial Manolo Azcona. Eso es. Y
Y pues bueno, ahora ya rumbo a Lezán, Xavi. Ahora rumbo al Lezón, eso, segundo paso puntual de montaña, ¿no? Y bueno, pues ahí se verá ya las primeras diferencias. ¿Quiénes hemos dicho, Xavi, como corredores destacados del día? ¿O a Pues quién destacarías? Luca Martínez, ¿no? El año pasado como juvenil de primer año ya se pegó muy buena temporada. Y este año pues ya de segundo año en varias convocatorias, ¿no? De la selección española junior y Eso es. Además sale con el dorsal 1, ¿eh? con el dorsal 1 defendiendo la victoria de sus compañeros. Eso es. Bien, bien. Bueno, conoceremos quién ha sido primero en ese premio especial Manolo Azcona. Si Esa- no he visto mal, un no- corredor de la Linco, ¿no? Sí. Sí, a mí también me ha parecido. Y bueno, pues ahora eso, sigue habiendo algún movimiento. El Tiger que busca seguir imprimiendo ritmo y bueno, pues ahora camino a Arizala. Va bien estirado el pelotón Y el ahora. pelotón que hay todavía, ¿eh? Sí. Hombre, sí que estamos viendo aquí en el Paseo de la Inmaculada por el retrovisor corredores que van llegando que han decidido abandonar, es decir, que seguramente han mermado de esos 200, algunos habrán dicho adiós, que no puedo más, pero no obstante, como muy bien dices, es numeroso, ¿eh? Son muchos. Sí, pues de los 150 yo creo que aún no bajará, o sea que Camino de Arizala y yo creo que están ahora mismo los corredores esperando a afrontar esa dificultad montañosa que es el alto o puerto de Lezaun. Un puerto alrededor de 5 kilómetros y medio, ¿no? Con una Sí. pendiente del 6, 5%. 5, sí. Depende de dónde cojas, dónde cojas el puerto, ¿no? Eso es. Al Que final, no es mucho, pero claro, es que es largo. eso es es. largo Y y- además es, por ejemplo, la gente que no venía a reconocerlo tiene un poco trampa. Porque ponen la pancarta de que Corona Puerto en un sitio, pero hay una pequeña bajadilla. Y luego, no. y luego hasta que Y verdaderamente. Enganche lo han ido por ahí. Sí, y luego hasta que verdaderamente empieza la bajada, aún quedan 2-3 kilómetros. Hasta ese hotel, ¿no? Abandonado. Eso Luego, es. bueno, hay un cruce que si lo cogerían recto irían hacia Lizarraga, lo cogerían a la izquierda para hay justo un repechillo ya para acabar de coronar. Camino de ese alto de Lezaun en la segunda clásica, Estella Lizarra, Bigarren Clásico A Memorial, Manolo Azcona, cuando faltan tan solo 41 kilómetros para que se conozca quién se hace con la victoria en el Paseo de la Inmaculada de Estella Lizarra, en esta carrera que organiza el Club Ciclista Estella Lizarra Chirrindulari el Cartea. Tenemos ya un número 283, Xavi. 283, Nico Enis, el ciclista que ha puntuado también antes, primero, ¿no? Por el paso de Leujua, que supongo que habrá intentado buscar otra fuga para coger los puntos del Alto de Lezaun, pero bueno, solo pues lo tiene complicado. Sí, y además que no hemos hecho ni empezar la subida a Lezaun, ¿no? Iker? Eso es, ahora tenemos que llegar a la localidad de Arizala, donde pues giraremos a la derecha para afrontar también una gran recta con unos sube y bajas y empezar el Alto de Lezaun. Así es, terreno el que ahora afrontamos, marcado por los campos de cereal que caracterizan al Valle de Hierri. Es un poco el granero de Tierra Estella, donde está pues el trigo, la cebada y ese tipo de cultivos con los que después se obtienen los alimentos. En Arizala hay una cooperativa de las más importantes de la merindad que aglutina a muchos de los labradores de esta zona, que es eminentemente cerealística. También hay algo de viñedo, lo veremos en las imágenes conforme vaya pasando el pelotón por esos lugares. Eso es, y bueno, pues ya vemos de fondo un poco, ¿no? Lo que viene siendo el Alto de Lezaun. Así es, veíamos también el silo de Arizala, que es lo que era el almacén del cereal, ya no tiene uso, ahora mismo la mayoría los están reconvirtiendo en otro tipo de utilidades. Allí, en el caso de Arizala, ese que estamos viendo al fondo, a mano derecha había una bodega que el Ayuntamiento del Valle de Hierri lo ha convertido en un centro cívico. Le llaman el Ostatu de Hierri, que tiene por un lado una tienda, un bar-restaurante y al mismo tiempo hay una zona para actividades variadas y un coworking en donde artesanos de la zona que no disponen de locales para comenzar con su actividad empresarial, pues les dejan ahí utilizar
las instalaciones, son unos precios módicos, disponen de fibra óptica, en fin, de todas las condiciones para la actividad de una oficina, y ahora se ha convertido en ese Ostatu, que es el centro ahora de encuentro. Hace poco presentaban una jornada romana que tendrá lugar en Azcona, que lo vemos al fondo, es la localidad que está un poco más lejos. El último fin de semana de este mes, 30-31, en Azcona, esa fiesta romana con poblados vascones que se va a desarrollar ahí, se presentaba en el Ostatu, en donde ahora ves que personas de esas 18 localidades, que son muchas, pues tienen el punto de encuentro ahí. En fin, vamos a lo ciclista. Se mantiene la escapada. Los corredores que vemos que saltan del pelotón, ¿no? Nax Tubillaga de Ampo y Juan Gil del Alquesos Albeniz, que parece que se pueden acercar, ¿no? al ciclista holandés del Tiger, a Nick Koenig. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? Esta recta larga desde cola del pelotón, que ven cómo se va alejando, ¿no? Esa cabeza de carrera. Sí, sí. Y a mí lo del Alto de Lezaun, lo que me parece que también es, te come la moral el hecho de que si vas atrás, que vas viendo a los que van por delante, ¿no? Sí, mentalmente eso, vamos, es una auténtica tortura. Pero bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no? Siempre es súper interesante ir bien colocado también de cara a posibles caídas o enganchones. Siempre ir adelante es más cómodo y ahorras mucha energía. Por ejemplo, la escapada que se ha montado ahora me parece súper interesante porque, pues bueno, lo más seguro que esos corredores igual no tengan la potencia necesaria, ¿no? Como para estar con los primeros, y pues mira, adelantándose a pues los acontecimientos que pueden pasar en Lezaun, seguro que pues acaban más adelante de lo que podrían acabar, y es un movimiento táctico muy interesante para ellos. Vemos que están ahí aportando bidones para hidratarse. A este nivel, ¿hay puntos establecidos para el avituallamiento? Sí, en una carrera de un día. ¿Y, Xavi? Sí. ¿O se puede suministrar el botellín en cualquier punto? En estas carreras sí que no hay puntos de avituallamiento definidos, ¿no? Sí que en las carreras profesionales suele haber puntos para eso, porque suele haber equipos con mucho más nivel adquisitivo que otros, y para que no haya muchas diferencias entre unos y otros, se marcó un límite. Porque veías, por ejemplo, en el Tour, ¿no? Equipos como el UAE o el Visma cada 15 kilómetros un auxiliar, y equipos más pequeños, ¿no? Como pueden ser pues los equipos Pro Contis, pues que tenían uno cada 50 kilómetros. Claro, hay diferencia de presupuesto también en eso, Eso es. Han abandonado Arizala, hemos visto ese trío de cabeza que pasaba por la cooperativa cerealística del Valle de Hierri. Van camino de Casetas de Ciriza, ¿verdad? ¿Lo digo Sí. bien? Sí. Y ahí mano izquierda, según vemos la pantalla, tomarán ese Alto de Lezaun. Eso es. Ahora, pues seguramente, pues lo que digo, ¿no? Estas arrancadas para anticiparse a los esfuerzos, y pues eso, ya en 2-3 kilómetros empezamos el punto donde yo creo que va a producirse los primeros cortes importantes de la carrera de hoy. Cuando la cámara enfoca al pelotón, vemos de fondo Montejurra, que todo lo preside en Tierra Estella. Eso es. Y cuando vemos por detrás a la cabeza de carrera, vemos Sarbil, esa cima de Chauri, y también, obviamente, Lezaun, que es el siguiente objetivo de la carrera. Qué pelotón más grande, Xavi, Sí, todavía hay gente. Después de Lezaun ya hablaremos de qué pelotón más pequeño, probablemente no, porque se va a subir, yo creo que desde abajo ya a tope. Bueno, vemos estos tres corredores, ¿no? Ahora que sufre ese ciclista del Sumelec, y estos dos ciclistas, uno del Iturribero y otro del Purito. Eso es, y pues bueno, pues como decimos, equipos de muchísimos sitios que quieren tener presencia en la carrera, y pues ya vemos aquí el equipo Purito que quiere formar parte de ella también. Pero ¿no creéis que igual están gastando antes de tiempo, no? ¿O no? ¿O es más por posicionarse? Es buscar esa anticipación al alto, ¿no? Igual gente que no puede estar después del alto con los mejores, e intentar buscar esa anticipación. Pero bueno, al final, Que nunca si se el pelotón sabe, no te deja, pues
Sí, sí, como dices, al final ya vemos que no están sacando mucha renta y si empiezan desde abajo estos estarán eliminados también, pero bueno, hay que intentarlo también. Sí, posiblemente cabeza de pelotón pueda ver agazapados, ¿no? Que Sí, sobre todo ahora también la tensión que hay en el pelotón, ¿no? Para entrar a Lezaun bien colocado. sí. Como decimos, muchos corredores no les ha dado el viento en todo el día y querrán esperar su momento que en breves momentos. Bueno, Mira, una caída, vemos una caída, sí, 2 corredores, pero del mismo equipo además. sí. Y aquí comienza Eso es. la subida a Lezaun. Crucea Llegamos y empezamos. Casetas de Ciriza. Pues veremos y cómo se comienza hace ya la esto. subida. Eso es. ¿Cuántos kilómetros habéis dicho? ¿5? 5, sí, 5 al 5,5, así yo creo. Hasta el punto de montaña suelen ser más bien 4, pero bueno, luego hasta el Otera y arriba ya son 5 o 6, sí. Pues ahí van esos 3 valientes que comienzan la ascensión. De momento tendida, suave. Lo hemos dicho, no es que tenga una dificultad extraordinaria, pero son 5 kilómetros que Sí, en el este momento de corredor carrera. del Albeniz vemos que igual se queja de unos posibles calambres, aunque bueno, es un momento muy duro para todos. Un histórico también del ciclismo navarro, ¿verdad? Y con ese mismo patrocinio tiene mucho mérito, ¿no? Muchos años, sí, al final uno de los equipos también de toda la vida, ¿no? Ese Club Ciclista Urunda con ese patrocinador de queso, el Beniz. Así es. Y el ciclista del Iturribero que parece que suelta al ciclista del Purito y que poco a poco se acerca a los escapados. Y hay 3 cabezas de carrera, con alternativas entre los 3. 196 es el del queso Albeniz que se queda. Eso es, y ahora veremos si hay ataques en Lezaun. En la edición del año pasado aquí fue donde el vigente campeón Eñau Turcaregui hizo el demarraje para seleccionar la carrera y hasta meta un grupo de 5, si no me equivoco. Pues yo creo que le están copiando la estrategia, ¿eh? Sí. Veremos, aquí ya vemos cómo se empiezan a quedar pues bastantes unidades del pelotón, gente que lo ha intentado en escapadas o que no tiene el gas suficiente, ¿no? Como para aguantarlo, pero bueno, ya vemos que se está estirando muchísimo el pelotón y a ver cómo acaba este puerto. Primera localidad por la que pasarán o entran, la dejan a mano derecha según suben los corredores. Otra caída, pero es, no sé, quizá, ¿sabes? Porque las fuerzas van fallando, porque no es un terreno propicio para, en fin, te puedes caer en cualquier sitio. Pues, sí, puede ser por falta de fuerzas o por bandazos, ¿no? Al final los nervios también, ¿no? Pelotones grandes, mucho nervio, mucha gente que quiere pasar para adelante y al final suele haber bandazos. Y en cualquier lado es sitio para ver caídas. No, es así, pero... Bueno, pues dejaremos Arizaleta a mano derecha, una pequeña localidad que quizá no es especialmente conocida por aquello de que la carretera acaba ahí y o vas a Arizaleta o si no, no te pilla de camino nunca. Pero está muy recóndita en esa subida al Alto de Lezaun y en esa curva que da acceso a la localidad. Siempre es el lugar típico en el que se apostan muchos aficionados. Es un sitio bonito porque tienes perspectiva, ¿verdad? Eso es. Al final, pues como has dicho, ¿no? Lezaun, depende de donde te pongas, un sitio que puedes ver mucha parte de la subida y pues bueno, además un punto caliente. También vemos como este corredor del Iturribero está subiendo a un ritmo bastante elevado, yo creo. Sí, buena pedalada que ya va de Santana del Iturribero, ¿no? Eso es. Y pues bueno, vemos aquí que el equipo... El estado de Toulouse, creo que es, no es vista. Está poniendo buen ritmo. Es ¿no? De Toulouse. Sí, equipo francés. Se está quedando el pelotón en pequeñas unidades. Carrera de carácter internacional, lo venimos diciendo, esta segunda clásica Estella Lizarra, Bigarren Clásico A, Memorial Manolo Azcona, con ciclistas que han venido de Portugal, de Francia y de distintos lugares del país. Por supuesto, equipos navarros, solo 2 corredores de Tierra Estella que lo hacen con maillot de conjuntos de otras provincias o comunidades autónomas. Dura la subida a Lezaun con un grupo de escapados con una distancia mínima, pero que se mantiene. ¿Veis que puede prosperar? 12 segundos al pelotón que está tirando ahora mismo a tren, ¿no? Sí. Aquí vemos como el escapado, el corredor del Ampo, ¿no? La estuvilla del Ampo suelta
al ciclista del Tiger, ¿no? A Nick, y bueno, pues parece que se marcha en solitario, pero bueno, el pelotón ahí muy cerca. Bueno, sí, pero este Lampo, vaya, ¿eh? Sí, va a buen ritmo y buen pedaleo. Sí, buen pedaleo, sí, se le ve. Queda mucho, pero. Eso es, en este momento pues quedarán 2 kilómetros o incluso un poco menos para llegar al previo a la montaña, al Lezaun. Y pues bueno, igual podemos ver también algún ataque en el pelotón, que por mi sorpresa todavía va bastante gente. Sí, sí. Seguramente aquí ya va a haber muchos corredores que se van a quedar para completar la prueba de forma más tranquila, viendo que ya no tienen fuerzas como para optar a estar adelante, pero sí que se va a hacer una selección, obviamente, de los que van a estar disputando. Eso es. Como es el caso de este corredor de Lampo, ¿no? Lo tenemos fichado, Xavi. Antes marcaba el 2.35 un Axtu Villaga. Un Astubillaga. Buenas patas. Ahí tenemos también a Luca Martínez, bien colocado. Y eso, como decimos, el corredor a tener en cuenta. Tira el botellín y ojito, porque ahora viene la parte más dura del puerto, donde tenemos más porcentaje, y veremos a ver si vemos algún buen ataque. Bueno, pues un Zubillaga, Arandia, que abre hueco, 12 segundos. Claro, una vez que corona, es bajar, pero luego hay que volver a subir. Ya no, sí, no llega a haber una bajada como tal, y hasta ese cruce del hotel. Y luego ya bajar hacia Barzuza y el primero de los pasos de Muru. Paso por Estella, en el que se va a enfilar todo muchísimo otra vez. Ir hacia el Aul y coronar el Aul, el segundo de los pasos por Muru. Advertimos el paso por Estella sin entrar a la ciudad, ¿no? Por Zaldu, ¿no? Eso es. Sí. Así que si queréis verlo al pelotón y a los corredores de esta clásica en Estella, tenéis que ir a la gasolinera de Zaldu, y en ese punto podréis ver al pelotón dirigirse hacia Eraul y vuelta otra vez. Podríais verlo ahí, o caminando regreséis a la Inmaculada a disfrutar de la meta. Está subiendo a tren, ¿eh? Sí, buen ritmo este corredor ha arrancado después de esa curva y están siendo a un ritmo muy elevado, yo creo. Y ya sabemos cómo la gente empieza a sufrir, ¿no? Cada vez un grupo más reducido. La verdad es que... Chávez hace un corte, ¿no? Sí, parece, sí. Se quedan unas 30 o 40 unidades y veremos, aún queda para coronar. Hemos visto en el Gran Premio Miguel Indurain muchísimas veces esta subida. Y chicos, yo casi no veo diferencias, ¿eh? O sea, en el ritmo, ¿no? Van muy rápido, sí. Sí, la diferencia igual es eso, la diferencia de nivel entre unos y otros, ¿no? Aquí igual son unos pocos los que son capaces de mantener el ritmo. En el Indurain pues son 160 corredores por los 150, básicamente. Bueno, van especulando, se van mirando unos a otros. 33 kilómetros para llegar a la meta en el Paseo de la Inmaculada de Estella. Con Xavi Esparza Garín, con Iker Villargaldiano como comentaristas en esta retransmisión de esta carrera de carácter internacional. Recapitulamos: 34 equipos, 200 corredores y uno de ellos que salta. Sí, segundo ataque del Autovivo en poco tiempo que vemos, ¿no? Que ya buscan intentar romper la carrera. Sí, pero bueno, como dices, yo creo que, no sé cómo lo ves ahí, pero a menos que haya un ataque muy fuerte, yo creo que hay ahí 15, 20 corredores que llevan buenas piernas y yo los veo bien. Aunque sí que es verdad que este corredor está poniendo un ritmo muy grande. ¿eh? Sí, ya ese corredor sabemos que se abre, creo, si no me falla la vista, del Samboy. Sí. Y bueno, sí, parece que se abre un corredor del KH7, que ese corredor del Stade de Toulouse puede cerrar el ritmo, pero parece que ahora son 10 los que se empiezan a destacar. Sí, Luca Martínez, que lo hemos dicho desde el principio. Luca Martínez, colocación Iparralde, un Iparralde, algún KH7, arranca Luca Martínez, sí. Lo decías antes, despista un poco dónde está la meta, o sea, el paso de montaña. Pues ahora mismo vamos a pasar por él y menudo ataque de Luca. Sí, se marcha en solitario, parece que nadie puede seguir el ritmo. Intenta seguir ahí un Ampo y un Ampo del Alenco, sí. Luca Martínez ha pasado destacado y mucho ojo este grupito que está formando hoy este ataque, porque están ya los favoritos de la carrera en acción. Sí, un grupo de 10 unidades más o menos,
los que ya en ese lugar donde estaba la pancarta del premio de la montaña han demarrado y van cogiendo Y que pasan al distancia. relevo, eso sí. Sí. Pasan al relevo, es interesante, yo creo que un grupico así, si se organizan bien, se puede organizar una bajada, que es una bajada de dar pedales además, y pues eso, aún les queda buena tostada todavía. Sí, hay de distintos colores, o sea, diferentes equipos, ¿no? Los que cogen los metros de Cristal y Parralde, ¿no? Por ahí también intentan reaccionar. Bajada a Lezaun, veremos esta localidad que en los últimos años también es conocida por esa granja escuela Basavere, que tiene animales tanto autóctonos como exóticos y que hace posible también los campamentos de niños y de jóvenes, también de adultos, si se quiere disfrutar de un tiempo de descanso en una localidad eminentemente de carácter rural. Es famosa también por la piedra de Lezaun, ¿no? Todos la conocéis, ¿no? Hemos escuchado hablar, sí. Bueno. Otro intento de ataque del ciclista del Baixebre, ¿no? Sí, lleva unas patas, yo creo, ¿eh? El corredor, Luca Martínez, que lo está cerrando. Sí, el Linko que sale también sin problemas, ha salido a rueda. Eso es. Y bueno, pues aquí ya todos muy atentos, ¿no? Que Eso es. Yo creo que a mi parecer el detonante total de la prueba igual Eraul. el dato de Laos y al final, Aquí se está dando la selección Sobre todo la total, parte- pero sobre todo la parte del pueblo ya que se suele picar más. Eso es donde siempre se lanzan las carreras. eso es, sí, eso. Aquí un grupico de 10, 10, 15. ¿no? Yo he contado Sí. más o menos. Pero vuelve, no sé si hay entendimiento, ¿eh? O sea, aquí siempre pasa que uno va más fresco que el otro, uno va con el gancho y pues no siempre se puede pasar al relevo con todas las fuerzas posibles. Alguno que se hace siempre un poco el muerto, ¿no? También siempre hay. Claro, No, creo que no va a prosperar porque no hay colaboración, obviamente, ¿no? Sí, veíamos, ¿no? Al ciclista de Linko y a Luca Martínez pidiendo más colaboración, pero eso es, además la vemos gente con dudas. viene un grupo cerca detrás que eso siempre pues tienen muchas ganas de entrar en el primer grupo, aunque ya irán un poco más tostados que los de delante, pero bueno, veremos. Pasamos por Lezaun, a mano izquierda de los monitores, ahora derecha, la granja escuela Basavere, al fondo esta localidad que en tiempos creo que perteneció al Valle de Hierro y después se desgajó, pero ahí tengo duda, no, eso ocurrió con Abarzuza, en fin, no me voy a meter en jardines que no conozco. Pasan por Lezaun y afrontamos ya la recta final de esta clásica, 30 kilómetros en memoria de Manolo Azcona. Bueno, el grupeto a falta de entendimiento, pero que conservan una pequeña diferencia, ¿no? Eso es, ya queda una orilla o algo menos de carrera. Bueno, no tienen un entendimiento muy grande, pero yo creo que los de detrás tampoco, ¿no? Al final aquí el desgaste ya es muy elevado y pues bueno, cada uno quiere jugar sus cartas para hacer el mejor puesto posible. Enseguida llegaremos como decía Xavi, a ese hostal que está abandonado y que marca ese giro. Sería hacia la derecha en dirección al puerto de Lizárraga, a la izquierda de regreso hacia Estella, pasando por esas pequeñas localidades del Valle de Hierro, como es Ibiricu, después Abarzuza, Bearín, Estella y dirección a Eraul. Y bueno, Sí, Xavi. pues sin viento, ¿no? Que esta recta siempre suele entrar viento de cara, viento norte y bueno, me parece que no anda mucho viento, o sea que eso también ayuda a que se hagan un poco más las diferencias, ¿no? Porque siempre quiere entrar todo el mundo más al relevo. Tenemos esa clasificación del Alto de Lezón de montaña, Iker. Eso es, Luca Martínez, Erich Acheaga y Jon Eguía, de la Linko. Granjas que también presentes en Lezaun, la actividad ganadera. Eso es, en Lezano es un pueblo muy ganadero, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Y ahora parece que se juntan los dos grupos, ¿eh? Sí. Y unas 25 o 30 unidades en cabeza, que de estos 30 corredores va a salir el ganador de la prueba. Pues aquí está, hecha ya la selección de los más fuertes en esta segunda clásica Estella Lizarra, Bigarren Clásico A Memorial Manolo Azcona,
una prueba de carácter internacional que, gracias al esfuerzo económico del Club Ciclista Estella, con los apoyos de patrocinadores, entre ellos de forma especial el Care Pharma, el equipo de ciclismo profesional que fundó la persona que da nombre a esta carrera, Manolo Azcona, junto con Juanjo Oroz, que ha estado en la línea de salida en el corte de la cinta, junto con la viuda de Manolo, Iciar, así como la concejala de deportes, Marta Azcona, la presidenta del Club Ciclista Estella, Marta Garín, el director deportivo de la prueba, Miguel Ángel García Michelena. Bueno, aquí comienza ya la batalla cara al desenlace final, chicos. Y bueno, que Luca, conociéndose, ¿no?, las carreteras ya de haber corrido pues el año pasado en juveniles y en categorías inferiores, pues sabe que puede ser un buen momento de ataque que la gente lleva tostada este repecho y bueno, pues todo el mundo se va a mirar. Eso es, y además lo que decimos, ¿no? Ahora se han juntado los dos grupos, seguramente nadie quiere pasar al relevo porque al ser un grupo tan grande es complicado, pero bueno, eso, Luca ha aprovechado ese momento de incertidumbre y vemos un corredor de la Limco que está saliendo por él y también está gastando muchísimas balas para cerrar el hueco. También vemos ahí del grupo, ¿no?, un ciclista que, si no me falla la vista, es del Club Ciclista Rocha Bikes, ¿no? Aitor Mata, eso es. Eso es, que intenta cerrar el grupo, pero al final todo esto son balas que vas quemando. Llegan a un punto en el que se canse y que tire otro. Queda terreno. Bueno, ahora hay un paroncillo. Sí. La gente va bastante tostadica, sí. Bueno, tiene para recuperar ahora, ¿no? Eso es. Ahora sí. la jalezan, por lo que te digo, mira estos parones, la gente se mira porque al ser un grupo tan grande, después de un esfuerzo tan intenso, cuesta recuperar estos esfuerzos. Bueno, pues digamos que de Ibiricuya a Barzuza dejarse caer, sí, prácticamente sí. Pero bueno, aún queda pues eso, el alto de 2 veces Muru y el alto de Raúl. Sí, pero lógicamente yo creo que aquí van a estar un poco pues a recuperar, a comer. Sí, a recuperar y... Aquí pues eso, unos geles, unas barritas, pues vendría como anillo al dedo. Sí, bueno, de hecho estamos viendo que lo están haciendo Iker, sí. Y a un corredor que aprovecha también estos momentos de paro, ¿no? Sí, estos ataques son muy peligrosos. Son siempre los que más diferencias suelen hacer en estas situaciones. Bueno, pues hay uno que dice que yo no estoy aquí para pasar el rato y se va. Y se va para adelante, sí. Y sí, parece que el Picus Academy, ¿no? Salta por detrás un ciclista que me ha parecido el KH7 y no sabría decir cuál es el otro, de qué equipo es el otro corredor. El Picusa va a un equipo muy activo hoy también, ¿eh? Sí, la verdad que lo hemos visto muchos, Hombre, la verdad que la carrera está siendo muy entretenida, ¿no? Porque sí. Con continuos ataques. Sí, desde el principio los corredores han cogido una actitud muy buena y bueno, y así está siendo. Pues no pensaba, los veía así como de calma chicha al grupo de cabeza, pero estos 3 que ahora mismo se han escapado, si colaboran, pues igual tienen opciones. Sí, eso es. Al final, pues lo que hemos dicho, atrás se han juntado 20-25 corredores que van a estar mirándose, nadie va a querer tener la responsabilidad y bueno, si además en el grupo atrás pues había algún otro corredor del KH7 o del Picusa, pues claro, les interesa pues incluso hasta molestar, ¿no?, la persecución para que sus compañeros cojan el mayor tiempo posible y pues bueno, pues por ahora parecemos que están abriendo bastante hueco. Y además uno de los ciclistas que acaba de entrar con el ciclista ya escapado, me parece que también es del Picusa, o sea que otro corte con el Picusa con mayoría, con mayoría. Eso es. Pues están abriendo hueco. Están abriendo mucho hueco, sí. Estos huecos cada vez, cuanto menos kilómetros faltan, más difícil es recortarlo. Ese es el pelotón. 25 kilómetros ya para meta. Y que queda la subida a Eraul, que como decíamos de Lezaun, esta es más corta, pero tampoco tiene grandes desniveles, pero castiga, Eso es, sí, lo que decimos. Ahora van a subir el repecho de Muru y el repecho de Eraul ya casi llevan ya unas sobre las 3 horas en las piernas, el desgaste es muy grande y bueno, también la presión, ¿no?, de ver que tienes delante una opción de poder conseguir
una victoria de estos niveles llena de motivación, pero también hay que saber gestionar bien los nervios y la presión. No tenemos la referencia de la diferencia que han establecido estos 3 corredores respecto al pelotón principal, que no es muy numeroso, será de unas 30 unidades, pero yo estoy por decir que casi medio minuto, ¿eh? Sí, Hay hueco, ¿eh? Seguro. Hay hueco y Además, este corredor del Picusa, estas curvas que son complicadas, le estoy viendo bajar a las mil maravillas. trazando bien, ¿no? Eso es. Y pues bueno, los 3 con actitud de hacerlo bien, sobre todo, pues como decimos, el Picusa con 2 corredores en cabeza y el corredor del KH7, un equipo también muy reconocido a nivel estatal. Bueno, Picusa o Limousin, que también tienen un mayor parecido, ¿no? Sí, Antes bueno. no había parecido que Hasta no ver los tenía dorsales, algo azul. Pues, vamos a hablar. Han pasado ya por Ibiricu de Jerry, ahora dejarán a mano izquierda Iruñela, ¿verdad? Sí. sí. Camino ya de Bearín, con estos 3 corredores que están bajando a una velocidad, la verdad que muy fuerte. Sí, el ciclista del KH7 lo está sufriendo ahora, ¿no? Sí, Esas curvas. este es un buen latigazo. Al final este corredor, que este sí que es del Picusa, me parece, tiene una planta y está rodando a una velocidad muy, muy elevada. Aquí al Linko, que busca un poco recortar, ¿no? Viñamur, el Specialized también. Luca, que lo hemos visto todo el rato muy activo, también buscan recortar esa distancia. Fíjate, es 80 km/h que marca. Fíjate, sí. Será un grupo de 25 corredores, más o menos. Y por Y 23 delante segundos. 3, sí. De 23 segundos ahí vemos, hay otro grupo dado muy lejos, bastante numeroso. Sí, 25 Fondo. segundos. Eso es, ahora a este grupo que estamos viendo en pantalla les interesa pues no perder mucha comba con la escapada de adelante, porque aunque veamos 25 segundos en Eraul, si se sube a tope se puede recortar sin problema, pero por eso no pueden perder la carrera mirándose o haciendo esas cosas. Estás viendo, escuchando este segundo Memorial Manolo Azcona, clásica de Estella Lizarra de categoría junior, prueba de carácter internacional, 34 equipos, 200 corredores, 120 kilómetros, 4 dificultades montañosas. Se ha atravesado ya la tercera de ellas, el Alto de Lezaun. Va a pasar el pelotón pronto por Bearín, después por Estella en el cruce de Zaldu, para enfilar el tramo final con la subida al Alto de Eraul, y después es el Alto de Muru, que ambos unidos pues van a hacer una criba para que se planten en el Paseo de la Inmaculada. No sabemos quién es, de momento hay 3 en cabeza, uno ya, ¿no? Uno ya, sí, aquí en este paso por Garzuza, camino al Altamuru. Bueno, 3 ciclistas aún podían darnos confianza, uno ya lo tiene más complicado y efectivamente era un ciclista del Limousin, no del Picusa. Eso es, pues ahora mismo se juntan en cabeza Felipe Mota y el corredor del Limousin no he podido... 134, uno de ellos. Sí. 134, pues el corredor Ethan da Cremont. Pues son cabeza de carrera, Otro. esos 2 corredores, a 29 segundos, el grupo perseguidor, que ya es la selección definitiva, y después ya vendrán disgregado el resto de corredores. Así que si te incorporas ahora y no conoces cómo ha sido esta clásica, el pelotón era grandísimo, 200 unidades, pero ya en Lezaun se ha hecho esa selección que puede ser definitiva, con ahora mismo 2 corredores, cabeza de carrera, el 186 y 134, ¿verdad? Sí. No. 234, ¿no? 234. 134. Y bueno, sí, ahora pues están afrontando el Alto de Muru y pues ya veis, después de la pasada de Lezaun estarán a 5 kilómetros de meta. De momento están subiendo Muru estos 2 corredores. Qué difícil tiene para ver ese número, ¿no? El 334 Urconazabal del Limousin. 334. Sí, lleva ahí el dorsal un poco arrugado y no se Sí, veía por bien. eso el de... Ahora que se ve el de la bici, el de la bici, 634. Urconazabal del Limousin, destacar bici con frenos de zapata, ¿eh? Sí. Eso se ve poco ya. Algo poco visto ya, incluso Eso en es. categorías inferiores. Ya te digo. Sí. Buen ritmo llevan estos dos, ¿eh? Un ritmo, sí.
21 segundos. Si se consiguen organizar bien, pueden poner en apuros a ese grupo perseguidor. El que ahora tira Luca Martínez y hace un corte. Y ojo este cortecico, ¿eh? Mm. Este ritmo ya... Luca Martínez, un ciclista del Lincoln y uno del Electromercantil. Eso es. Y no pide ni relevos ni nada, ¿eh? No. Sí, y está subiendo el Alto de Muru a 31 por hora en las primeras rampas. Eso es. El Alto de Muru al final, si lo sube rápido, es un esfuerzo de unos 3 minutos en el que, pues bueno, ya veis que están poniendo en apuros al pelotón. Pero que 3 minutos, ¿no? A esa velocidad. Ya te digo. Además, lo más complicado, yo diría que son estas primeras rampas, ¿no? Sí, porque luego ya, pues bueno, afloja un poco, pues estas primeras rampas sí son lo más duro. Y ahora, pues nada, bajaremos a Estella, ¿no? Así es. Paso por la gasolinera de Zaldu y ya, pues ya el punto fuerte del día. Así Eraul y Muru. Hemos pasado a Bárzuza, granjas que vemos de fondo. Muchas granjas, mucho trigo, ¿no? Así es, sí. Granjas, en el caso de Bárzuza, de gallinas, es una de las fuertes que tiene esta localidad. Y bueno, ya habrá camino de Estella, de la ciudad, al fondo, Chauri. Aquí ya vemos que están yendo a tope, literalmente. Mucha gente sufriendo aquí a cola, Eso ¿no? La gente esta que está subiendo a cola seguramente, bueno, puede que pase el Alto de Muru, pero en Eraul ya la cosa cambiará. Ahí los tienen a la vista. Pero es engañoso, ¿eh? Sí, hijo, ya te digo. Ahora, pues, al coronar, a ver si se pueden poner un poco de acuerdo, pero madre mía, Luca Martínez, menudo esfuerzo se está cascando el tío. Vaya ritmo Sí, lleva. sí. Sí, muy buen pedaleo además. Porque ha pillado a los de adelante y tira él. Salvaje, sí. Ciclista electromercantil que le va sufriendo algo en el gancho también. Está a punto de coronar el Alto de Muru y ya bajadica Estella de coger un poco aire, comer y con lo que quede en el cuerpo afrontar la subida de Eraul. 5 corredores, cabeza de carrera en esta clásica Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona, con un pelotón de 20 unidades perseguidor a falta de 18 kilómetros para la línea de meta. Ya han coronado el Alto de Muru. Ahora mismo lo coronan, sí, y pues bueno, a ver si le pueden dar algún relevo a Luca. Que va como un toro, ¿no? Va como un cohete, sí. Joder, qué tío. Ya vemos ahí que en la parte de atrás se está rompiendo todo bastante, las fuerzas ya van justas y bueno, a ver qué pasará en el Alto de Eraul. Sigue tirando Luca, no le dan relevo. Bueno, es que no pide relevo. No, es que creo que no pueden, no les da, ¿no? Porque va rápido. Y es que ya no es que no le den, es que él no pide. O sea, Sí. va con ganas, va con fuerza. Está dando espectáculo, sí. Sí. Esta rapidísima bajada de Muru, ¿no? Bueno, cuidado siempre con esas posturas que sabemos cómo se ponen a veces los jueces, ¿no? Enseguida veremos Bearin. Eso es, y ya llevan 100 kilómetros en las patas ya. Más de 100, ¿no? Bearin, una localidad, veremos enseguida el caserío, que no siempre estuvo ahí. Estaba más alto el pueblo. Pero hubo un incendio que arrasó todas las casas y con mucho esfuerzo y con ayudas también trasladaron piedra a piedra toda la localidad a la parte más baja, manteniendo las calles y la estructura similar a como era la original antes del incendio. Bueno, aquí a punto de finalizar la bajada, ¿no? Y llegar a Estella, eso es. 82 por hora, ¿eh? Bueno, Sí, pronto. Esta bajada, Xavi, siempre suele coger bastante Es velocidad. una bajada que es muy rápida, curvas abiertas y bueno, casi no hay ni que tocar el freno. Eso es, aquí en el Gran Premio de Miguel Indurain se giraría a la derecha las pantallas, ¿eh? Sí, Sí, a sí. coger Al el Alto de salto Ibarra. exactamente. Pero bueno, Y bueno, años atrás, la rotonda que veremos luego para el final, con el aumento de Recoletas, pues hubiese cogido también derechas pantallas para subir a la Basílica del Puy. eso es. Y bueno, Luca que sigue tirando, sigue a su bola. Corte interesante.
Sí, son 5 corredores y el que lleva este chaval en cabeza tirando, vamos, un rato. sí. Esta rotonda Siempre hay polémica, ¿no? Porque hay lo se polémica coge. porque lo se coge, pero bueno, aquí igual les han mandado por la derecha. No, izquierda y derecha. Yo siempre la suelo coger por la izquierda, ¿eh? Siempre izquierda, ¿no? Siempre izquierda se dice. Aunque por la Me derecha. parece que dominas pero- más, ¿no? Sí, pero no sé. No hay consenso. Yo creo que aquí Luca tendría que coger un poco de aire. Ahora está pidiendo relevo. Sí, Quedado ya mucha tostada si no. De Alinco yo creo que ni pasa. Le habrán dado órdenes del coche seguro. Están en ya en ese cruce de Zaldu, dirección al hospital para Rumbo a abordar. Lezán. Exactamente, O sea, Eraul, a- a Eraul, para perdón, sí. la última subida de esta clásica en Eraul. Eso es. bueno, pues aquí esta salida de Estella, ¿no? Y al final un grupo de 5 parece que está abriendo hueco al pelotón de atrás, un grupillo de atrás. Joder, por encima de la rotonda, ¿eh? Se acaba ese hueco y Ese ni derecha ni izquierda. Sí. Y pues bueno, pues veremos Eraul también. Comienza con unas rampas bastante duras. ese primer kilómetro. Luego tenemos un pequeño descansío, ¿no? Por así decirlo, pero que a veces también es peor porque te rompe el ritmo de la subida. Y luego hasta el pueblo, digamos que es una subida constante, incluso en el pueblo un poco más duro, ¿no? La parte del pueblo y el cemento después, que al final suele ser cemento del que se agarra, ¿no? Que es como se dice, y bueno, suele hacerse duro. Sí, y es nada, una rampa pequeña, ¿eh? Eso es. Pero sí que pica, ¿eh? Tiene. Sí. Sí, y aquí vemos también como el grupo ya cuando empieza así, yo creo que ya están sentenciando su propia muerte porque lo más adecuado, ¿no? Sería dar relevos para intentar mantener la distancia, pero ya si empiezas que si ataque, que si parón, estos al final van a un ritmo constante que siempre te están sacando más tiempo y además llevan buen ritmo todos. Bueno, 2 corredores en cabeza de carrera del mismo equipo y luego otros 3 de diferentes maillots, los que ahora mismo lideran esta clásica Manolo Azcona. Eso es. ¿Lo veis con posibilidades? Sí, yo haría apuestas. Yo he puesto por Luca, ¿eh? A Lucas se le ve muy bien, sí. A Lucas se le ve- Los ciclistas del Limousin y del Picusa ya llevan más kilómetros por delante, ¿no? Así que Eso vendrán es. con más tostada. Así es, hemos visto al correr del electromercantil, además que en En Muru el Sofía. Alto de Muru sufría bastante, aunque todos los que están ahí son los más fuertes de la carrera y están demostrando que tienen buenas patas. El ataque de Uniparalde con un alinco a rueda. Que bueno, sales a secar esos ataques para que no les corten diferencia ni nada. Son 19 segundos de ventaja de ese grupeto, ese quinteto de cabeza en esta clásica Manolo Azcona Memorial. Queda terreno, queda Eraul, queda el Alto de Muro y después ese posible sprint en caso de que se llegue en grupo en el Paseo de la Inmaculada. Por fin, con el asfalto en condiciones, chicos. Eso es. Cuando corríamos nosotros, vaya, yo todavía no he tenido la suerte de pasar con el asfalto bueno, pero eso era una lotería a veces con la cadena, ¿eh? Sí, Siempre la bici que parecía es un pavé, ¿eh? Con esos cambios electrónicos ahora que cuando Eso es. se dan golpes fuertes se bloquean también. Y por la seguridad también, ¿eh? También, Porque, sí. joder, era parece mentira, con una carrera internacional de ámbito profesional como era el Gran Premio Miguel Indurain, teníamos tan descarnado el tramo decisivo, ¿no? del sprint. Tanto eso como la bajada de Ibarra, ¿no? Suele estar muchas veces en Eso es. condiciones similares. También. Sí, no, necesita. Le mete un toque gracioso a la carrera, sí. Y bueno, aquí que sigue el corredor de Leiparalde, ¿no? Con ganas de Eso es. recortar. Y que además ya empieza el Alto de Eraul ya en nada. Lo van a empezar ahora mismo. 20, 21, por ahí más o menos el número de corredores que tratan de dar alcance Ya han empezado. al quinteto de cabeza, los que están dando la nota final y posiblemente definitiva de esta carrera, de esta clásica Manolo Azcona Estella Lizarra. Eso es. Aquí bueno, paró, ¿no? El ciclista Lincoln ahí molestando un poco y atento para secar los ataques. Sí, parece como que ahora mismo que arrojarían la toalla los del grupo perseguidor, dar esa sensación
o quizás que no hay más gas, Iker. Eso es, yo creo que ya, pues lo que hemos dicho, ¿no? Los de atrás ya, si no han estado en el primer grupo, es por algo, ¿no? Por así decirlo. Es normal también una carrera de 120 kilómetros, pues todavía les queda este Alto de Raúl que es bastante duro. Y la carrera, yo creo que con total seguridad podríamos decir que está adelante. Está adelante, y si quieres acercarte a disfrutar de la decisiva fase de esta carrera en directo en el Paseo de la Inmaculada, pues tienes que ir haciendo los deberes y tienes que ir en coche, pues vete acercándote porque quedan tan solo 12 kilómetros, van rápido y hay que coger posición para disfrutar en el Paseo de la Inmaculada, en donde será la meta decisiva de esta prueba, segunda edición, con un corredor que escribió su nombre el año pasado, pero que ya no está aquí porque ya es profesional. Iker. Eso es. Bueno, aquí también vemos distintos ataques, pero bueno, yo creo que esto ya no va a ningún lado. Yo creo que vamos a ver algún ataque aquí en Eraul, en el grupo principal, y ¿por qué no? Coronar solo Eraul, tirarte para abajo y con lo que te quede hasta meta. Efectivamente, ya se ha visto, ¿no? En otras carreras, ya sea de juveniles o 23 o en el propio Gran Premio Miguel Indurain, ¿no? Que siempre el ataque decisivo suele ser en esa zona del pueblo, ¿no? Que es donde se vuelve a poner un poco una pendiente más dura. Y bueno, pues aquí ahora el que te marca el ritmo sigue siendo Luca, ¿no? Se aparta ahí ciclista del limusín. Bueno, Luca que todo el rato que enfoca en este grupo es el que va tirando. La verdad que se está dando una buena paliza. No sé si va a gastar en exceso o le quedará una bala en la recámara. Sí, yo creo que es el más fuerte de los 5, ¿eh? Aunque bueno, ahora entran en ese falso llano que hemos comentado antes. Y pues bueno, ya vemos que tiene responsabilidades, hace que no con la cabeza, no está contento y bueno, mi apuesta es que va a meter un buen palo subiendo el audio. Bueno, ahí al fondo veíamos al ciclista del Villemur que atacaba antes del grupo. Han recortado distancia, Sí, 11 segundos y... Bueno, sí. La distancia sobre ese ciclista del Villemur, ¿no? Yo creo que el grupo irá un poco más atrás. Bueno, eso es, aquí el segundo grupo se ha quedado algo más reducido, ¿no? Este corredor que va un poco destacado y le siguen otros 7. Sí. Bueno, ya aquí es el sálvese quien pueda, quien tenga energía suficiente pues va a poder estar adelante, pero ya es la hora de los escogidos para alzarse con la victoria, aunque no sé si creéis que podría, bajando por esa pista de cemento hacia Barzuza, producirse un reagrupamiento de los más fuertes y en ese alto de muro. Dependerá de las distancias que se abran y de las diferencias de nivel que haya bajando, ¿no? Sí, eso es. Al final, en años interiores yo creo que el ataque de Raúl siempre ha sido definitivo, aunque sí que es verdad que pues bueno, la técnica de la bajada de Raúl y luego pues desde Coronas Muro hasta Estella hay que dar pedales también. Pero bueno, yo creo que vamos a ver. Estos 5 es que estos 5 tienen el gas suficiente como para llegar hasta meta. Pues quinteto de cabeza, los que van a disputar la victoria. ¿Quiénes son, Xavi? Pues ahí veíamos, ¿no? A Luca Martínez de la Nena Tolosa, el ciclista del Electromercantil que no he podido ver el dorsal, Urcón Azábal del limusín, ¿no? No, aquí vemos el ataque del ciclista del Ampo y a rueda el Iparralde. Y el Alengo siempre atento para sacar los ataques. Bueno, pues vienen con ganas por atrás también. Sí, cuidadín, Cuidadín que... Ahí va Luca Martínez. Ahí va Luca. Cuidadín con este ataque, Sale el corredor de la Limco, un ataque estos que no tienen gas para seguir. Ataque... Menudo ataque, sí. Aquí les quedará menos de 1 kilómetro, igual pegar al pueblo. Bueno, ya aparecían el ciclista de la Limco y del Iparralde, Eso es, y mira. Le está torturando, macho. Sí. De hecho, lo deja sentado, Lo deja sentado. Lo va a dejar. Bueno. Luca Martínez, el corredor navarro, corriendo prácticamente en casa, ¿no? También por así decirlo, que se va solo hacia la victoria. Y ilusión también ver que un corredor navarro tiene casi en sus manos, si no le pasa nada o le faltan fuerzas, la victoria. Efectivamente. Bueno, pues ese dorsal 1. Dorsal 1, porque... lo hemos dicho, el favorito no defrauda.
compañero del vigente ganador, ¿no? Eñau Turcaregui. ¿Sabes? Sí, sí, pues la verdad que lo está haciendo de maravilla este Luca Martínez Los Santos. Sabemos de dónde es, ya esto es cotillo De la Cunza. de la Conza. Su padre fue ciclista profesional Ajá. y su hermano también fue ciclista, tiene un año más que yo y ha corrido bastante conmigo. Bueno. Luca, muy buen chaval además, buen ciclista, mejor persona. Bueno, pues tiene todos los boletos para ganar. Te situamos, cabeza de carrera, Luca Martínez, a punto de llegar a las primeras casas de Eraul. Queda un tramo casi pavés, ¿no? Sí, es cemento. De cemento muy malo. Pero eso que es. se agarra De terreno mucho. rugoso, luego también la bajada. Yo sí tendría el pino en su coche y le avisaría que tenga mucho cuidado con Sí. la curva derechas. Mira, Eso ahí es. vemos al padre de Luca. Bueno, Padre ¿cómo le e hijo. anima? Y sí. Pero Detalle- bueno, el corredor del Iparralde, cuidadín, ¿eh? Sí, viene Cuidado, fuerte, sí. si mal no me falla la lista, diría que es Bastien Lafitte, que también ha andado mucho a las primeras carreras. De hecho, le estaba disputando directamente a Luca Martínez, por lo que ojo, sí. Cuando coronan Eraul hay un elemento, un árbol que La encina milenaria. encina milenaria de las 3 patas. Y bueno, pues aquí porque vamos al ciclismo, pero si vienes a hacer turismo a Tierra Estella, no dejes de ver ese árbol milenario, curioso, el que está cuando coronan esta localidad de Eraul. Decimos que no tiene mucha dificultad, pero a estas alturas de la carrera, esas cuesticas hay que subirlas, ¿eh? Hombre, ya te digo, vemos ahí que lleva una cara de sufrimiento terrible, pero bueno, yo creo que si gestiona bien lo que le queda de carrera y el esfuerzo que está haciendo, yo creo que tiene la victoria en las manos. Bueno, 17 segundos, pero que yo creo que ya está en torno a los 30, ¿no? Sí, parece más de lo que nos está marcando el televisor, porque la Va sin distancia, cadena, macho. la distancia que vemos es más grande y creciendo, ¿eh? Ahí Va está. sin cadena, sí. Buah. Aquí entra en el tramo de cemento que hemos dicho, Sí, aquí es cruza el donde se vuelve a pueblo poner otra vez y su curvica, Se ¿no? lo conoce, ¿eh? Ha Eso. evitado los guardias Hombre. dormidos. Sí. habrá subido el Raúl unas cuantas veces, digo yo. Grupo Bueno, de- estos 3 corredores que poco a poco quedan Bastien Lafitte. A la derecha hemos visto el antiguo lavadero de Eraul, que fue recuperado en una labor que Teder ha llevado a cabo por toda Tierra Estella de rehabilitación de esos lugares que no tienen uso, pero que se han convertido en un reclamo turístico para ver cómo, antes de que se inventaran las lavadoras, chicos, se hacía a mano, ¿eh? Se hacía Eso ahí. es. Qué ritmazo. Buah, madre mía, Cómo cómo va. va, macho. Va sin cadena. Parece que va llano y Eso y pica, esto ¿eh? pica mucho. Sí, Sobre sí, todo sí. con fatiga, pica mucho. Eso es, y bueno, ya pues, le quedan- Ahí estaríamos ya, ¿no? En la encina sí. de las 3. Está No, un poco más Un arriba. poco más arriba. Sí. Va a coronar ahora en breve, es una pequeña bajadita de giro izquierda, encina milenaria. Y bueno, además de la carrera se va a ver el premio de la montaña, ¿no? Si no me equivoco. Ha ganado Claro, Lezaun, sí. ha ganado Eraul. Entonces, Así que Acaba de puntuar ahí. exhibición. se ha llevado los 2 segundos. Exhibición, macho. Y ahí está la bajada. Aquí pasamos la encina milenaria. Vamos a tocar. Sí, este tramo, una vez pasado Eraul el pueblo, que parece corto, pero Cuidado, agarra, sí. sí, Bueno, se atraganta, ¿eh? El ciclista de electromercantil, que si no recuerdo mal es el que iba con Luca antes, ¿no? Que Sí. ha sido de los primeros en casi ha conseguido agarrarse a estos dos. A la derecha, la encina milenaria. Ahí, vale. Ahora tienen una curva muy mala a derechas, La curva derecha es en la que contra siempre pelotada. todos los años ha habido alguna caída. Joder, es que tiene lo suyo esto, ¿eh? Sí, Y que ahora- suele sí, que estar ahora- contra pelotada y Espero que se la conozcan porque si no. Aquí tenemos la comparativa de cabeza de carrera y de los 3 perseguidores en esa bajada desde Eraul a Barzuza por la pista de hormigón. Después giro de radical a la derecha para el Alto de Muro, último de los esfuerzos, bajada, llanear y sprintar en la Inmaculada, posiblemente en solitario. ¿Qué mérito tiene? El año pasado, yo no recuerdo, ¿su compañero también lo hizo en solitario o no? no, No. fue un grupo de 5 que bueno, coronaron Muru un poco dispersos, pero el compañero se juntaron 2 compañeros del Danina y bueno, pues sacrificó Kenny Maz por Eñau Turcaregui. Era el más rápido de los dos. Y bueno, ya casi 25 segundos, ¿eh?
yo creo que a Luca lo vemos ya en meta levantando los brazos. Sí. Si todo va bien, Eso es, algo, en fin, nunca se sabe, ¿no? eso es. Esperemos que todo vaya bien, ¿no? Que no haya ninguna incidencia. Que haya guardado un poco de Eso es. oxígeno. Llegamos al pueblo de Barzuza, giro a Granjas derecha. y más granjas, ¿eh? Ya te digo, esta Y zona, y la del fondo no es una granja, ¿eh? No, eso es un colegio, ¿no? Un Si no me colegio, equivoco. eso es, sí. de Pero que el diseño, el arquitecto lo hizo inspirado ¿En granja? en granja, sí. Porque vaya con Sí. en consonancia con el entorno, ¿no? Y Ya, da el pego. Sí, Joder, ya te, De fuerza del pego de granja, sí. ya te Sí. digo tú. sí, parece, ¿no? Es un colegio. Colegio Con- público. Ahí está, el number one, ¿eh? Sí, hoy el MVP del día sin ningún tipo de duda. Sí, sí. Y la carrera que apunta que se va a quedar otra vez en Tolosa, ¿no? En este En este arena. equipo, corredor navarro además. Buah, maravilla. Qué planta, ¿eh? Sí, sí. Acoplado, bien. El ciclista que tampoco es muy alto, pero con buena aerodinámica, ¿no? Sí, no parece alto, ¿verdad? Pero bueno, está fino y sí. Venga, por la Y bueno, última subida. ahí se ven las diferencias, No, ¿no? yo creo que no hay capacidad de reacción, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Ya, si no han sido capaces de estar con él antes, pues es complicado que ahora sean capaces de pillarle. Carrerón hemos visto hoy, ¿eh? Pero Entretenido. Sí, muchos sí. ataques. Bueno, van a hacer podium de estos 3 perseguidores, 2. Eso es. Buah. El tercer y cuarto, o sea, el segundo y tercer puesto va a estar interesante, sí. No sé si sea. Bueno, no, Uy, están ahí y los uy. van a pillar. No los había Sí, visto yo sí, tampoco. sí. No contábamos con que, Eso es. que les iba a pillar el carrico del helado, ¿eh? Eso es. A buen día. Pues No, ahora o sea, ahí ahora va- sí que va a estar entretenido. Sí, Ahora son 10 para 2 lugares en el podio. Eso es, un podio además privilegiado hoy. Están subiendo el Alto de Muro, última dificultad de esta segunda clásica Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona, que ha comenzado al filo de las 10 de la mañana en el Paseo de la Inmaculada de Estella, en donde va a concluir a falta de 5 kilómetros enseguida. Así que si está siguiendo esta retransmisión en la calle San Andrés, mira la tele, pero con el otro de reojo, estate atento porque lo vas a poder ver en directo. Enseguida van a llegar a esta arteria principal de la ciudad de Lega en esta carrera de categoría junior. Recordamos 34 equipos, 200 corredores, 120 kilómetros y con una emoción que la verdad que nos está agradando mucho. Iker Villar, comentarista, y Xavi Esparza. Nos está divirtiendo mucho, ¿no? Sí, la verdad es que lo que estamos viendo hoy está siendo espectacular. Una carrera de estas características aquí en Estella, la verdad que súper bonito, ¿no? Para nosotros también, y pues eso, ver que además un corredor navarro, si no le pasa nada y lo sigue haciendo como lo está haciendo hasta ahora, lo más seguro es que se lleve esta victoria. Pues sí, lo Xavi. vemos que sigue con el mismo pedaleo, ¿no? Desde la anterior subida, incluso del Eso anterior es. paso por Muru, que parece que casi va sin fatiga, ¿no? Que posiblemente lleva un dolor de patas también, un ataque del ciclista del Iparralde. Camino de Estella Lizarra y con vistas a alzar los brazos en la meta del Paseo de la Inmaculada. Seguramente ya tiene nombre y apellido, que es este corredor navarro del que te venimos hablando, que ha protagonizado desde Lezán, podemos decir, ¿no? Ya, Sí, en Lezano ha sido el que ha marcado un poco la diferencia. Hay otros corredores también que le han acompañado, pero bueno, está demostrando que está siendo el que mejores patas tiene. Aquí en el grupo trasero también vemos como este corredor de Lampo tiene muy buenas piernas, lo está demostrando y está tensando la carrera, aunque les queda poco para coronar Muro, y lo más seguro que veamos un sprint para el segundo y tercer puesto. Así es. Luca Martínez Los Santos, corredor de la Cunza, hemos dicho, navarro, de Sacana, que va a ser el ganador, que toma el relevo, es el dorsal número 1 de quien fue su compañero de equipo y que se impuso el año pasado, Iñaut Urcaregui, que dio el salto al profesionalismo
como corredor en desarrollo, que es ahora como se denomina. Eso es, Ah. en Lidl Trek. Exactamente, en el líder. Vamos a. También la emoción va a estar en esta parte de segundo o tercer puesto, entre una decena de corredores. Algunos se van quedando en ese alto de muro, pero ya las fuerzas están muy justas, Xavi, ¿eh? Sí, además aquí con estos parones hace que pueda entrar gente. Pero bueno, esos ciclistas que han sufrido ahora posiblemente también se vacíen por entrar y les quede poco gas para sprintar luego. Eso es, y bueno, ya vemos que Luca ya afronta la bajada hacia Estella. Ahora mismo lo vemos que lo está dando todo, pero estoy seguro que lo está disfrutando como nadie también. Esa sensación yo creo que es inigualable, la de ir solo sabiendo que vas a levantar los brazos y me alegro mucho por la victoria de Luca. Qué bonito el guiño de la realización con Eso la es. Estella de 8 puntas. Sí, El sí, símbolo de Estella también. la retransmisión espectacular hoy. Muy buena, sí. La verdad que hemos podido seguir de todos los detalles, atentos en cada momento a quien es el motivo de atención, como es ahora esa pelea que hay entre el grupo perseguidor, esa decena de ciclistas que tratan, aunque son conscientes de que va a ser casi misión imposible, de dar alcance a quien va a convertirse en el segundo ganador de esta clásica de carácter internacional, que trata de tributar un reconocimiento, un homenaje a Manolo Azcona, quien fue el fundador de la Sociedad Deportiva Galibier, creador del equipo de aficionados Lizarte y posteriormente creador del conjunto profesional Kern Pharma. Pasamos ya por Bearín, esta localidad de la que hemos hablado antes, camino de las rotondas antes de la meta del Paseo de la Inmaculada. Tiene que estar ya Luca a punto de llegar. Oímos ya las motos, ¿no, chicos? Eso es, Sí. y sobre todo también recalcar que aparte de conseguir la victoria, consigue la montaña, ha hecho un auténtico carrerón y es de estar muy orgulloso de esta victoria. Así es, y nosotros desde aquí el reconocimiento a este corredor que se convierte en el segundo ganador de esta clásica, Luca Martínez Los Santos, que enseguida vamos a verlo en el Paseo de la Inmaculada, cómo levanta los brazos y además con la tranquilidad de que lo hace sobre un firme recién asfaltado, sin que se pueda llevar un susto, a la velocidad a la que vienen los ciclistas, y la emoción que va a estar en quiénes de estos 10 corredores perseguidores ocupan la segunda y tercera plaza. Luca, que ya está en la rotonda de Zaldu, Xavi. Sí, efectivamente, aquí están en el cruce de Zaldu, a punto de ir a la rotonda de Recoletas. Y bueno, pues con la seguridad ya prácticamente de saber que tiene la victoria en sus manos, ¿no? Estos ahora entrando en Estella, el Aringo un poco haciéndose cargo, ¿no?, de esta persecución, aunque ya muy complicado. Y bueno, pues Ahora, Iker, no le va a sobrar mucho tiempo, ¿eh? No, bueno, o sea, yo también lo entiendo, está disfrutando de la victoria, pero bueno, yo creo que es merecedor ganador de esta clásica sin ningún tipo de duda, ya lo vemos disfrutando y pues nada, ahora va a encarar la recta de meta y a levantar los brazos en esta prestigiosa carrera. No hemos comentado, llevan pinganillo en juniors. en estas carreras sí, también a ser de ranking nacional es normativa de la Federación Española. Y bueno, hasta el año pasado en Navarra no se permitía. Bueno, pues ya están los aplausos del público en este Paseo de la Inmaculada a quien es el ganador, Luca Martínez Los Santos, que levanta los brazos efusivo, contento y merecido el triunfo en este Paseo de la Inmaculada. Y ahí está el sprint, chicos. Ahí está el pelotón, a ver quién sigue en la segunda posición, ¿no? El corredor de la Linco. Sí, el tercero un Guillemur, parecía. Sí. Pues ya tenemos segundo y tercer clasificado en esta prueba. Segunda clásica, Estella Lizarra Clásico a Memorial Manolo Azcona, con el patrocinio del Ayuntamiento de Estella Lizarra, del Gobierno de Navarra, Kern Pharma, entre otras firmas patrocinadoras como Cromados Ojeda. Lo vemos ahí en esta pantalla que tiene el arco de la victoria en la carrera. ¿Qué resumen hacemos de cómo ha sido esta prueba? Comenzamos contigo,
Xavier Garín, Esparza Garín. Una carrera muy activa, ¿no? Desde el principio, muchos ataques, mucho búsqueda de fuga y bueno, al final sin ningún corte, ¿no? Hasta el Lezaun que decisivo y a partir del Lezaun ya se lanzó todos, se lanzó los favoritos y bueno, con el ataque ese de Luca también cara al final y bueno, una carrera muy entretenida, muy ofensiva. Eso es, como ha dicho mi compañero Xavi, ¿no? Un auténtico carrerón desde el principio, un montón de ataques. La carrera, pues como hemos dicho, ¿no? Se ha dividido en dos partes, donde en la primera se ha buscado una fuga, en la que al final pues no se ha podido hacer por el nivelazo de la carrera. Y luego, pues tanto Lezaun como Herao lo ha puesto a cada uno en su sitio. Luca ha demostrado ser el corredor más fuerte y claro ganador de esta prueba y darle la enhorabuena desde aquí. Pues ahora llega un pelotón de unas 50 unidades, 20 anteriores. Yo creo que aunque hemos dicho a lo largo de toda la retransmisión que habían llevado un ritmo muy alto y que se mantenían esas unidades, finalmente no lo sé, pero las imágenes nos remitimos, puede que haya habido un abandono casi del 40%, ¿no? Pues posiblemente sí. Sí, seguramente. La carrera ha sido súper dura. Hay que estar bien preparado para estar al nivel de estas carreras, pero bueno, nos han ofrecido un espectáculo que es Xavi. Sí, una carrera bonita, un espectáculo, ¿no? Y bueno, pues al final dura, larga y se nota mucho, ¿no? En estos grupos ya que la gente entre las metas esperando con poco gas. Y añadiría a todo ello que hemos disfrutado de Tierra Estella, de los paisajes, del tiempo, que no ha llovido, también ha acompañado para que la carrera haya sido todo un éxito. Hemos visto cómo está el campo, cómo están los cultivos, cómo están de bonitas las localidades por donde ha pasado, así que dan ganas de visitar Tierra Estella y su capital, la ciudad de Lega. No sé hasta qué momento, porque yo tengo que ir al podio a hacer la presentación de la entrega de trofeos. Bueno, aquí llega otro grupeto de 15 unidades, más o menos. Sí, efectivamente. Quizá no ha habido tantos abandonos, no lo sé, pero bueno, seguramente al final por exigencias también que hay que abrir las carreteras, Efectivamente, sí, haya tenido que dejar fuera más de uno. Pues muy Xavi bien. Esparza Garín, comentarista en esta retransmisión, gracias por estar con nosotros. Realmente, Iker Villar, pues un placer, Iker. Sí, el placer ha sido mío. Una maravilla como esta experiencia de comentarista y carrerón, el que hemos visto hoy. Bueno, nos están llegando mensajes a mí, por lo menos, a través del WhatsApp, que nos dicen muy amena la retransmisión. Así que creo que misión cumplida, ¿no? Eso Para es, nuestro debut en estas tareas, ¿no? Eso es, muchas gracias a los espectadores también por verlo y ya está. y hasta el año que viene, ¿no? Y Eso es. esperemos que se pueda volver a repetir esta carrera. Y bueno, pues mientras tanto que sigue entrando gente en meta. Pues hasta el año que viene. Yo os dejo porque me voy al podio. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Un poco la repetición de la carrera. Un poco los momentos de los ataques, los distintos ataques. El descenso de Luca de ese alto de Muru. Y bueno, pues, eso es, ¿no? Pues la persecución, cómo entraba Luca en Estella, como hemos dicho hasta ahora, la verdad que un auténtico carrero en el que hemos vivido y pues yo creo que ya estaría todo. Bueno, ¿no? Luca entrando en meta otra vez y celebrando pues con ganas, ¿no? Y el grupo. Y bueno, esto ha sido todo hoy. Un placer y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí.
itekmetatik. Vale. Sí, pues igual empiezan antes que llegue el coche Stoa, ¿eh? A saber. Guztia eta torrela. Ander? Guztia doain da torrela. O ambulantzile, o... Bai, ambulantzile ez etorre. Eta eskoa. Ya llega Escoba. ¿Qué está? Platanito, sí, Vale, justo en el copy, o sea, en los asientos del copy, justo la chaqueta que está, la última, en el bolsillo derecho. Buena idea, ¿eh? La de la fruta. ¿Eh? No, me las he comprado yo. ¿Cómo? Bye. Ez, baina... Hartu... Ona, zote gurea? Oitek, listo.
mover a ver si se movía aquí, perdón. Siéntate si quieres. Sí, sí. Eguardión, buenos mediodías. Gracias por venir, eskerrik asko. Vamos a proceder a la entrega de premios de esta segunda clásica Estella Lizarra, bigarren clásico A, Memorial Manolo Azcona, que se ha desarrollado de forma vibrante, con muchas alternativas y con el tiempo que nos ha acompañado. No ha llovido, con lo cual hemos disfrutado de un bonito espectáculo chirrindulari en esta carrera que hace memoria a quien ha sido uno de los pilares del ciclismo navarro, Manolo Azcona, fundador de la Asociación Deportiva Calivier, creador de diferentes equipos de aficionados, la última marca Lizarte, después Finisher, y quien puso los cimientos de este equipo profesional que es el Kern Pharma. Manolo Azcona, Cirrito de Zuruguain, Tierra Estellés, a quien hoy tributamos esta carrera que ha tenido un desenlace en solitario con la victoria de Luca Martínez Los Santos. Vamos a entregar los diferentes premios, así que pedimos a todos los que saben que han hecho méritos para llevarse un trofeo que se vayan acercando al estrado para que hagamos la entrega de los diferentes premios. En este desenlace de esta clásica de Estella Lizarra, bigarren clásico A, segunda edición, con las autoridades que ya están preparadas para subir al estrado y comenzar con la entrega de estos premios. Vamos a recibir con ese fuerte aplauso, Chalo Pero Paz, al ganador, al vencedor de esta clásica que se llama Luca Los Santos Martínez, que llevaba el dorsal número 1 porque toma el relevo de su compañero de equipo que ganó el año pasado, Eñaur Urcaregui, que ya es profesional con el equipo líder. Fuerte el aplauso, entrega el premio el director del Instituto Navarro de Deporte, Jorge Aguirre.
Segundo clasificado es John Eguía Barrañano. Entrega el premio la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Estella Lizarra, Marta Azcona. Fuerte el aplauso para este segundo clasificado. Chalo Verobat. En tercer lugar ha entrado Nathan Zamparruti. Entrega el premio Germán López Ábrego. Ese aplauso. Seguimos con el premio Manolo Azcona. En este caso va a ser la viuda de Manolo, Itziar Senosiain, que sabe mucho de ciclismo porque lo ha vivido en casa. Este premio que va a ser para Markel Tulebras. Fuerte el aplauso para Markel. Continuamos en esta ceremonia de entrega de premios. Clasificación de la montaña. Y es que ha tenido una carrera muy intensa el ganador y por eso va a llevarse varios galardones. Es para Luca Martínez Los Santos. Entrega el premio la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Estella Lizarra, Marta Azcona. Fuerte el aplauso para Luca. Vamos con las metas volantes. Entrega el premio Pachi Calvete, una de las firmas patrocinadoras, y lo recibe Ander Jiménez Bizarro. Fuerte el aplauso para Ander. Chalo Verobat. La familia de Luca Martínez Los Santos que esté cerca porque le va a tener que ayudar a llevarse los trofeos, porque no va a tener manos suficientes, porque el primer navarro va a ser Luca Martínez Los Santos de la Cunza, Sacarícola. Ese fuerte el aplauso para él. Entrega el director del Instituto Navarro del Deporte, Jorge Aguirre. Continuamos ahora con la clasificación junior de primer año. Va a entregar el premio Ainhoa Lecumberri en representación de la Federación Navarra de Ciclismo. Lo va a recibir Nathan Zamparruti. Segunda clásica, Estella Lizarra, Bigarren Clásico A, Memorial Manolo Azcona. Completamos esta ceremonia de entrega de premios con
con la clasificación por equipos, Germán López le entregará al Alinco Campanolo. Fuerte esa ovación para este equipo que ha sido el mejor hoy en esta prueba. 34 equipos competían de carácter internacional de Francia, Portugal y de nuestro país. Han sido los más fuertes hoy. Y ponemos la rúbrica a esta entrega de premios. Momento especial, emotivo sin duda, porque pedimos a Itziar Senosiain, la viuda de Manolo Azcona, que suba al estrado. Ella no sabe de qué va el tema, pero tiene que subir para que Miguel Ángel García Michelena, el director deportivo de la prueba, le entregue ese ramo de flores a la viuda de Manolo Azcona, como decimos, un histórico del ciclismo navarro, un auténtico cazatalentos. Y solo nos queda ya daros las gracias a todos, Milla Esker, por haber venido a esta segunda edición de la clásica Estella Lizarra Memorial Manolo Azcona. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Gracias, y tenéis ahora una ciudad acogedora para disfrutar de su amplia y rica hostelería. Pedimos a todos los galardonados que subáis al estrado para una foto de familia conjunta. Y con esto damos por concluida esta carrera. Gracias por haber venido, por acompañarnos, y nos vemos el próximo año en la tercera edición del Memorial Manolo Azcona. Será la tercera edición de la clásica Estella Lizarra FM de categoría Estella Lizarra Clásico A de categoría internacional junior.